Hola a todos, primero ya mismito seguimos con lo de un segundito, ya mismito seguimos con lo del integral de línea vectorial, simplemente que aquí este programa me lo pidió hace rato su compañero desde la mañana y no lo he hecho aún, así que tenemos esta partecita de aquí. Entonces, dice, bueno, aquí tengo lo siguiente, dice, bueno, si tengo unas especies de animales que tienen, si, a ver, si una especie de animales tiene N fuentes de alimento, podría ser cualquiera, por ejemplo, podría ser zanahoria, papa, tomate, ahí tendría tres, ya. Entonces dice, el índice de amplitud de un nicho ecológico se mide por medio de esta expresión, donde cada X sub I es la fracción de la dieta de animales que proviene de la iésima fuente de alimentos. Por ejemplo, pues aquí me da justamente un ejemplo. Si la dieta de los pájaros consiste en 50% insectos, 30% de gusanos y 20% de semillas, el índice de amplitud entonces es 1 sobre 0.5, que es correspondiente a los insectos, más 0.3, que es correspondiente a los gusanos, más 0.2, que es correspondiente a las semillas, lo cual me da un índice de amplitud de 1 sobre 38, que es aproximadamente 2,63. Digo, perfecto. Donde obviamente se advierte que la suma en total debe ser igual a 1, porque debo tener un 100%. Aquí, si se dan cuenta, 50% más 30% más 20% es 100%. Del 100% de los alimentos, ¿cómo yo estoy distribuyendo eso en la N cantidad de fuentes de alimento que yo tengo? Es donde cada X sub I está entre 0 y 1. Y digo, perfecto. Eso es como que lo que representa el porcentaje de alimento que yo le estoy dando a cada una de las fuentes. Digo, bueno, entonces esto no estaba para nada, está totalmente entendido. Digo, bueno, dice, utilice claramente multiplicadores de Lagrange, utilizando multiplicadores de Lagrange, dices, suponiendo que una especie con tres fuentes alimenticias demuestre que el índice de amplitud se caracteriza por medio de esto. Entonces yo digo, bueno, aquí yo me tengo que preguntar. Entonces, cuando nosotros usamos Lagrange, yo necesito primero tener dos cositas. Función objetivo y necesito tener restricción. Entonces yo digo, la función objetivo siempre es lo que yo quiero maximizar o minimizar. Eso es lo que me tengo que preguntar. ¿Qué maximizo, qué minimizo? En este caso, aquí claramente me está diciendo que yo quiero maximizar el índice de amplitud. Digo, perfecto. Entonces, si yo quiero maximizar eso, ¿cuál va a ser mi función objetivo? Pues en este caso, mi función objetivo, que la voy a llamar, para comodidad, la voy a llamar f, que va a depender de los x sub n fuentes de alimento. Es decir, las x sub n son las variables. En este caso, si yo tengo tres variables, voy a tener x sub 1, una fuente de alimento, dos fuentes de alimento, tres fuentes de alimento. Y entonces, en este caso, para el caso de tres variables, me quedaría, esto es igual al índice el índice de, ¿cómo se llamaba esto? Índice de amplitud, que va a ser 1 sobre x sub 1 al cuadrado, más x sub 2 al cuadrado, más x sub 3 al cuadrado. Y digo, perfecto. Esa sería entonces mi función objetivo, eso es lo que yo quiero maximizar. Ahora bien, ¿cuál es mi restricción? Yo tengo que tener como restricción que entre todos los porcentajes que yo le dé entre todos los porcentajes, por decir el x sub 1, el x sub 2, hasta el x sub n, eso debe sumar 1. Esa es la restricción que propiamente me está dando el problema. Entonces, como restricción, ¿qué tengo? Tengo que x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 sea igual a 1. Y ya, solo tengo eso porque no me está diciendo nada más. Bueno, sí me está dando otra restricción, pero esa restricción en teoría no nos sirve para nada, porque simplemente me está diciendo que los x sub i está entre 0 y 1. Es decir, si algún x sub i me sale o mayor a 1 o menor a 0, yo digo, algo estoy haciendo mal. Aquí. Simplemente esto es lo que me está diciendo, que los x sub 1, los x sub i solo van a estar entre 0 y 1. Pero eso no me sirve para el planteamiento de mi... Eso es como que me dijeran, eso es como cuando yo considero, más o menos, eso sería como, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo el problema de la caja. Yo digo, yo sé que obviamente el x, el y el z tienen que ser mayores que 0. O sea, eso está implícito cuando yo estoy haciendo el problema de Lagrange con la caja. Pero esa condición como tal no la incluyo, porque simplemente lo que me está diciendo es que si me sale algún x, y, z, que sean menores que 0, descarto esas posibilidades. Aquí es lo mismo. Esa condición de que el x sub y está entre 0 y 1, simplemente me dice que si es que es mayor a 1 o es menor que 0, descarto esa posibilidad porque no puede ser. En el ejemplo de la caja es lo mismo. Eso está implícito, que el x, y, z deben ser mayores que 0 porque son dimensiones. Entonces, simplemente mencionar eso, porque nunca falta quien pregunte, pero ¿y esa condición? Pues esa condición simplemente me sirve para pues, ir descartando opciones de soluciones cuando voy resolviendo eso. Y digo, perfecto. Ahora bien, tenemos entonces esta parte de aquí. Entonces, siempre el problema de Lagrange se reduce a resolver el sistema de que el gradiente de la función objetivo, en este caso yo la llamé f, que depende de x sub 1, x sub 2, x sub 3,
va a ser igual al lambda, al del gradiente de la función restricción. ¿Cuál era? Ah, no, es cierto. Aquí no nombré mi función restricción. Esto es lo que yo tengo. X sub 1 más X sub 2 más X sub 3 igual a 1. Yo tenía esa parte ahí, pero eso no es una función. Y yo recuerdo que yo le saco gradiente a una función. Entonces lo que yo defino, yo voy a definir una función restricción G que depende de X sub 1, X sub 2, X sub 3. La defino como X sub 1 más X sub 2 más X sub 3 menos 1. Yo digo, bueno, a eso sí le puedo sacar gradiente. Yo digo, perfecto. Entonces tengo que debe ser igual al gradiente de la función restricción. X sub 1, X sub 2, X sub 3. Y de ahí las funciones de restricción es igual a 0. Es decir, la función G que depende de X sub 1, X sub 2 y X sub 3 igualado a 0. Yo digo, perfecto. Entonces vamos sacándole el gradiente. Bueno, una vez vamos sacando el gradiente a esta expresión f, el gradiente de f que depende de x sub 1, x sub 2, x sub 3, ¿a qué sería igual? Bueno, sería igual si nosotros derivamos con respecto a x sub 1, eso es sencillo, es una integral para nada complicada, simplemente entonces me va a quedar el denominador, si quieren lo pueden ver para que sea un poquito más sencillo, lo pueden ver como x sub 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado más x sub 3 al cuadrado y todo eso a la menos 1. Entonces, este menos 1 baja y de ahí por regla de la cadena se le resta 1, por lo tanto pongo x sub 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado más x sub 3 al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado y por regla de la cadena, ¿qué me quedaría? 2x sub 1. Perfecto. Y lo mismo, si se dan cuenta, me va a quedar para el resto de las variables. Entonces me va a quedar menos 2x sub 2 sobre x sub 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado más x sub 3 al cuadrado, coma, menos 2x sub 3 sobre, un segundico, ya, sobre x sub 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado más x sub 3 al cuadrado. Y digo, perfecto, ya tengo entonces el vector gradiente de la función objetivo. Ahora sacamos el vector gradiente de la función restricción, x sub 1, x sub 2, un segundito. Le dejaste un segundito. Ya, ahora sí. Entonces, tenemos entonces que sacando el vector gradiente, si yo derivo esta expresión con respecto a x sub 1, pues se dan cuenta que me da 1. Si yo derivo con respecto a x sub 2, me da 2. Digo, me da 1. Y si yo derivo con respecto a x sub 3, me da 1. Y digo, perfecto. Entonces, ahora, nosotros poniendo todo este sistema acá, nos va a quedar, entonces recordemos, sería la derivada parcial con respecto a x de la función objetivo, es decir, esa expresión que tenemos ahí, menos 2x sub 1 sobre x sub 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado más x sub 3 al cuadrado, igual a lambda por la derivada parcial de la función restricción con respecto a x, es decir, por 1. Y ahora, de nuevo, la derivada parcial de la función objetivo está de aquí con respecto a y, que me quede, bueno, no con respecto a y, sino con respecto a x sub 2. Perfecto, x sub 1 al cuadrado, más, esto todo era al cuadrado, acá, x sub 1, x sub 2 al cuadrado, más x sub 3 al cuadrado. Esto debe ser igual a lambda por la derivada de la función restricción con respecto a x sub 2, que también me dio 1. Y entonces, si se dan cuenta, lo mismo va a pasar para la tercera. Es decir, la derivada de la función objetivo con respecto a x sub 3 es esto, igual a lambda de la derivada parcial de la función restricción, pero ahora con respecto a x sub 3. Y digo, perfecto, entonces esto me va a quedar menos 2x sub 3 sobre x sub 1 al cuadrado, más x sub 2 al cuadrado, más x sub 3 al cuadrado, todo elevado al cuadrado, igual a lambda por 1. Y por último, la restricción igualado a 0, es decir, x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 igualado a 1. Y digo, perfecto, ahora tengo que resolver esto. Pero yo me doy cuenta que todas estas cositas son iguales a lambda. Entonces aquí uso la primera y la segunda ecuación. Es decir, si toda esta primera ecuación es igual a lambda y la segunda es igual a lambda, entonces puedo coger e igualarlas. Entonces tendría que menos 2x sub i sobre x sub i al cuadrado más x sub 2 al cuadrado más x sub 3 al cuadrado. Todo eso al cuadrado va a ser igual a menos 2x sub 2 x sub 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado más x sub 3 al cuadrado. Y yo me doy cuenta que aquí puedo simplificar esto.
Simplifico este lado y simplifico este. ¿Por qué? Ustedes me han de decir, pero, ¿y tú cómo sabes que eso no es 0? Ah, pues eso es sencillo, porque yo sabía que aquí cada uno de los x sub i está entre 0 y 1. Yo sé que su suma debe ser 1. Entonces, por lo menos uno de esos de ahí debe ser diferente de 0. Entonces, si es diferente 0, este denominador es diferente 0, este denominador es diferente 0. Y por eso es lo que nos permite, entonces, coger y simplificar esto. Yo digo, perfecto. Entonces, vengo, entonces me quedaría menos 2x sub 1 igual a menos 2x sub 2. Tacho aquí, me queda x sub 1 igual a x sub 2. Entonces, yo digo, perfecto. Entonces, ya tengo eso. Ahora bien, ahora lo que hago, utilizo ahora la primera ecuación y la tercera ecuación. Entonces, ¿qué hago aquí? Hago exactamente lo mismo. Dense cuenta que la primera ecuación es igual a lambda y la tercera ecuación también es igual a lambda. Entonces las igualo entre sí. Me queda menos 2x sub 1 sobre x sub 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado más x sub 3 al cuadrado, todo elevado al cuadrado, igual a menos 2x sub 3 sobre x sub 1 al cuadrado más 2 más x sub 2 al cuadrado más x sub 3 al cuadrado, todo elevado al cuadrado. De nuevo, podemos simplificar estos denominadores, de donde me va a quedar entonces menos 2x sub 1 igualado a menos 2x sub 3. De ahí, simplificando, nos queda x sub 1 igual a x sub 3, ¿verdad? Y digo, perfecto, entonces, yo tengo lo siguiente, ya tengo una relación entre x sub 1 y x sub 2, y tengo una relación entre x sub 1 y x sub 3. Entonces digo, bueno, yo tengo aquí, ahora me voy a la cuarta ecuación. Recordemos que cuando utilizamos Lagrange, siempre tengo que utilizar todas las ecuaciones. Ya utilicé la primera, utilicé la segunda, utilicé la tercera, entonces vamos a ver qué información me da la cuarta. X sub 1 más x sub 2, pero yo sé que x sub 2 es igual a x sub 1, entonces en vez de poner x sub 2, pongo x sub 1 más x sub 3, pero yo sé que x sub 3 es igual a x sub 1 por esta parte de aquí. Entonces en vez de poner x sub 3, pongo x sub 1 y me queda entonces 1. Entonces me queda 3x sub 1 igual a 1 y de ahí vengo y tengo que x sub 1 es igual a 1/3. Y digo, perfecto, entonces ya tengo eso. Ahora bien, vengo acá. Como x sub 1 es igual a x sub 2, entonces x sub 2 también es 1/3. Y como x sub 1 es igual a x sub 3, entonces x sub 3 también es igual a 1/3. Y ya, entonces ya he obtenido, ya tengo esa parte ahí. Entonces, que me pedía demostrar que x sub 1, x sub 2 y x sub 3 era igual a 1/3, ya está. Ahora bien, ahora me lo piden para un caso general. Dice, demuestre que el índice de amplitud de n fuentes se maximiza cuando yo tengo x sub 1 igual a x sub 2 igual a x sub 3, y digo igual hasta x sub n igual a 1 sobre n. Entonces, bueno, si nosotros hacemos eso, entonces yo tengo que plantear ¿qué? Yo tendría que plantear una función de n variables, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, ¿cómo vamos a plantear eso? Entonces aquí vamos haciendo literal B, para terminar de resolver rapidito este ejercicio. Literal B. Entonces ahora me dicen que yo es cuando tengo n fuentes. Entonces mi función de restricción, fíjense, mi función aquí, esta función va a depender ahora de n variables, desde x sub 1 hasta x sub n. Entonces yo digo, bueno, ¿y cómo la defino? La voy a definir como 1 sobre la sumatoria desde igual 1 hasta n, pues para ponernos un poquito más interesantes, porque no voy a poner a hacer toda esa suma. Sería desde x sub i, de los x sub i al cuadrado. Eso es lo mismo que yo tenía antes. Antes lo tenía para 3 y si yo ponía 3, esa sumatoria simplemente eran 3 cosas. Ahora como estoy de manera general, lo pongo como la sumatoria desde 1 hasta n de los x sub i al cuadrado. Perfecto. Y digo, bueno, esa sería mi función objetivo. Exactamente lo mismo que yo hice antes, solo quiero un caso general. Y de ahí yo hago entonces ahora la función restricción. La restricción. Entonces, si yo lo hago para la restricción, ¿qué era? Que yo tenía que la suma de las fuentes de alimentos tenía que ser igual a 1. Pues aquí hago lo mismo. Entonces, la suma desde i igual 1 hasta n de las x sub i, fuentes de alimentos, de las cantidades que le asigno a cada fuente de alimento, debe ser igual a 1. Y ya. Entonces, esas son mis dos cosas que yo tenía, mis dos restricciones. Entonces, ahora planteo de nuevo lo mismo, pero de manera general. Entonces, la función, el gradiente, la función, en este caso, otra cosita. Esto es una ecuación. Entonces, para yo plantear, tengo que plantear una función de restricción. De nuevo, defino mi función de restricción, que depende de n variables. Depende de n variables como la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los x sub i menos 1. Exactamente lo mismo que hicimos antes. Lo estamos haciendo exactamente el mismo proceso, solo que ahora hacemos ese proceso de manera general. Aquí, el gradiente de la función f
que depende en este caso de n variables, es igual a lambda por el vector gradiente de la función restricción, que de nuevo depende de n variables. Y de ahí la función de restricción, digo, la función de restricción igual a 0. Le digo, perfecto. Entonces yo me voy a dar cuenta que de manera general, entonces la yésima derivada parcial de la derivada, porque acuérdense que aquí yo tengo que sacar un vector gradiente, pero yo no sé cuánto mide, pues digo, no cuánto mide, cuánto es ese, cómo voy a poner tantísimas ecuaciones. Entonces lo que se hace siempre es pensarlo de forma general. Entonces aquí voy a sacar la derivada parcial de f con respecto a su yésima variable. Entonces si yo derivo esta partecita de aquí, dense cuenta, si yo derivo con respecto a su yésima variable, es lo mismo que yo tenía antes. Simplemente cojo, aplico, puedo expresar todo esto, si quieren lo pueden ver exactamente como lo hacíamos antes, los x sub i al cuadrado y todo eso a la menos 1. Este menos 1 baja, ahí esto, le resto 2, le resto 1, por lo tanto esa suma ahora pasa abajo con la sumatoria de i hasta n de los x sub i al cuadrado y todo eso elevado al cuadrado, y de ahí regla la cadena, de donde me va a quedar 2x sub i. Y digo, perfecto, entonces así lo hacemos de manera general. Y de nuevo, ahora de manera general para el alfa de la derivada parcial de g con respecto a un x sub i, dense cuenta que esto simplemente es una suma de los x sub i, entonces simplemente me queda 1, es exactamente lo que teníamos antes. Antes teníamos x sub 1, x sub 2, x sub 3, y cuando nosotros derivamos me daba 1. Entonces aquí también me va a dar lo mismo. Ahora bien, de manera general, cuando nosotros planteamos este sistema, nos va a quedar la derivada parcial de f con respecto a x sub i igual a lambda por la derivada parcial de g con respecto a x sub i. Y digo, perfecto, entonces ya tengo esto me queda ¿qué? Menos 2x sub i sobre la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los x sub i al cuadrado, todo eso al cuadrado. Igual a lambda por 1. ¿Y eso va a ser para qué? Para todo i que está, bueno, aquí lo voy a poner mejor así. Siempre así también lo ponen los libros. Así también lo ponen los libros. Para cada i que va desde 1 hasta n. Entonces, dense cuenta, simplemente estoy planteando la condición, pero de manera general, para si yo tuviera n fuentes de alimento. Ahora bien, pero yo recuerdo que cuando yo resolvía, ¿qué era? Yo iba tomando ecuaciones, ¿verdad? Entonces yo voy a definir, bueno, tomando para i diferente, por ejemplo, de un j, para yo tomo otra, cojo otra condición. Entonces, como estas cosas, dense cuenta, cada una de esas condiciones es igual a lambda, entonces hago lo mismo, cojo igual, entonces me voy a tener menos 2xi sobre la sumatoria desde i igual n x sub i al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado es igual a menos 2x sub j, donde obviamente este i y este j, ambos están entre 1 y n. Ambos son índices pues que son diferentes, los estoy tomando son ecuaciones diferentes, es lo que estoy diciendo. Y de ahí tengo de nuevo esta suma, desde i igual 1 hasta n de los x sub i al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado de nuevo. Esta suma, esta expresión la puedo simplificar con la de acá y me va a quedar que menos 2x sub i es igual a menos 2x sub j, donde el x sub i es igual al x sub j para todo, dense cuenta, para cuando i es diferente de j, pero esto también esto era cuando también los i y los j eran tomados entre 1 y n. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que para cualquier i, para cualquier j que yo tome, que sean diferentes, esas condiciones me queda que x sub i es igual a x sub j. Entonces, en general, todos son iguales, porque por ejemplo, si me dice que el x sub i es igual a que el x sub 2, el x sub 1 es igual al x sub 2, el x sub 1 es igual al x sub 3, el x sub 1 es igual al x sub 4. Y si yo hago eso, por ejemplo, entre el x sub 2 y el x sub 3, el x sub 2 es igual al x sub 3, entonces todos son iguales entre sí, eso es lo que trato de decir. Entonces digo, bueno, entonces ya determiné esto. Entonces, x sub i es igual a x sub j para todo i, j que cumple esto. Y digo, perfecto, entonces ahora, ¿qué es lo que hago? Me vengo a la función, a la restricción. ¿Cuál era la restricción? Que la suma desde i igual 1 hasta n de los x sub i sea igual a 1. Pero yo recuerdo que como todos estos x sub i son iguales, entonces me va a quedar la suma de los x sub i. Si todos son iguales, me va a quedar entonces
n por x sub i igual a 1. ¿De dónde entonces cojo de espejo el x sub i? Donde este i va desde 1 hasta n. Y eso entonces, dense cuenta, justamente conseguí lo que me pedían. X sub 1 igual a x sub 2 igual a x sub n. Y eso tenía que ser igual a 1 sobre n. Y ahí está la solución. ¿Ya? Y así era como se hacía ese problemita de ahí. ¿Sí? ¿Quedó claro? Luigi, que fue el que me preguntó ese ejercicio, sí. Ah, o sea, yo pensaba, la verdad, que era una sumatoria con un límite cuando n tiene infinito. Pero, No, pero ya me di cuenta de que ahí me estaba refiriendo a que n sea un número demasiado grande, pero me estaban pidiendo era de la cantidad de números. claro, claro, claro. Y otra cosita, ustedes, eso de sumatorios con infinito, ustedes no han visto eso se ve que hay ecuaciones diferenciales, eso se llaman series, entonces de eso no saben resolver nada. O sea, en el peor de los casos, que supongamos que te dijeran que fuera infinito, eso es una serie, eso no, en esta materia no se ve. O sea, aquí les pongo las sumatorias porque eso sí lo ven en cálculo de una variable, pero eso de series, no, eso no se ve en este curso. Otra cosa, Angie me mandó en la ayudantía de las 11 un ejercicio para que claro. Pero aquí tengo, si me podrías, que veo que Angie justamente está aquí, que tengo una duda con respecto a ese ejercicio. Porque, bueno, es que no tuve tanto tiempo de resolverlo. Como le estaba diciendo a Luis, tuve que salir a hacer unas compras y recién llegué como hace 10 minutos antes de iniciar la ayudantía, así que no tuve mucho tiempo de revisarlo. Pero tengo, qué suerte que estás aquí, para que si que no lo alcanzo a hacer ahorita, lo resuelvo y les grabo un videito, así como ustedes ya saben, yo siempre les grabo los videitos y se los subo después. Tengo una duda aquí, porque dice, bueno, primero, para empezar, ¿este ejercicio es de algún taller o lo sacaste de algún libro? Porque de eso obviamente va a depender esta parte de aquí. Lo sacaste de algún taller porque yo pensaba hacerlo con Lagrange, pero ahí me puse a leer y dije, bueno, calcule los puntos críticos y utilice el método de la segunda derivada, es decir, utilice el criterio de la matriz hessiana. De eso ya me complica muchísimo la vida, porque ahí tendría una manera para ponerte a hacer eso es que te dice, bueno, si tú tienes, suponga que se sea construir una caja rectangular para guardar bocaditos, esto que tú tienes aquí, la cual tiene una cubierta, tiene esta cubierta y 12 compartimientos. Yo digo, perfecto. La cual tiene una cubierta y 12 compartimientos. ¿Cómo se muestra en la figura? Esta caja está hecha de un material que cuesta 0.05 centavos por centímetro cuadrado. Utilice 0.05 ya. Utilice, determine a ver, 0.05, o sea, menos de un centavo, ay, súper barato. Determine las dimensiones que deberá tener la caja para minimizar el costo de fabricación de esta, conociendo que cada compartimento deberá tener un volumen de 28 centímetros cúbicos. Utilice los puntos críticos y utilice el criterio, el método de la segunda derivada. Yo dije, bueno, entonces si me pide directamente con eso, sí lo tengo que hacer. Entonces, voy a suponer las cosas como hice con respecto a la imagen. Yo digo, bueno, lo primerito, o sea, la restricción directamente que me está dando, que cada compartimento debe tener un volumen de 28. Entonces yo lo que hice fue, obviamente, aquí entonces tengo un compartimento y yo me voy a preguntar, ¿cuánto mide esto? Yo me doy cuenta que la altura la puedo sacar rápidamente porque esa altura sería Z. Aquí, como yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, tengo 6, 6, por así decirlo, espacios, compartimentos. Entonces, lo que va a medir este compartimento va a ser X sobre 6. Y ahora bien, ¿cuánto va a medir la otra dimensión? Yo me doy cuenta que justamente como me dice que lo vea con respecto a la imagen, yo lo que iba a ver era que si esto tiene 2, entonces sería Y medios. Entonces tengo que X sobre 6 por Y medios por Z, esto tiene que ser igual a 28 centímetros. Entonces tengo que X por Y por Z sobre 12, esto tiene que ser igual a 28. Entonces aquí tengo una restricción, que X por Y por Z tiene que ser igual a 28 por 12, ¿y eso cuánto es? Déjenme, para no perder el tiempo, déjenme ver cuánto es. 12 por 28. Entonces tengo X por Y por Z es igual a 336. Entonces yo tengo que esta es mi condición, que lo que deben medir las cajas, o sea, que X por Y por Z debe ser 336 para poder yo asegurar que cada una de estas compartimentos tiene un volumen de 28 centímetros cúbicos. Yo digo, perfecto. Ahora bien, me dice cuáles deben ser las dimensiones de la caja para que se reduzca, donde está
para minimizar el costo de esta. Entonces ahí es donde yo decía, ahí es donde yo decía lo siguiente. ¿Por qué? Ahora sí, borro esto ya especificando eso. Yo decía, bueno, aquí puedo ver lo siguiente. No sé si es que los compartimentos de adentro, ya los considero dentro o sea, también lo que yo voy a gastar en construir también lo de adentro, o esos compartimentos no se cuentan, o esto es lo que era lo que yo preguntaba, porque yo, si esto es de un taller, yo le preguntaría al profe. También cuento el material que aplico para hacer las separaciones, o simplemente me está pidiendo cuáles deben ser o simplemente quiero construir la caja por afuera. Entonces eso era lo que yo estaba pensando, porque de eso depende de cómo yo construya mi función objetivo, porque yo digo, bueno, yo quiero construir una función costo que depende de las dimensiones de X, Y, Z. Entonces yo digo, bueno, va a ser 0.5 por el área total, es decir, por todo el material que yo voy a usar. Entonces yo tengo dos tapas, la de abajo y la de arriba, es decir, 2 por X por Y. Es decir, con eso estoy calculando el área de la tapa de abajo y la tapa de arriba. De ahí, ¿qué tendría? Si es que yo considero, fíjense, si es que yo estoy considerando que también considero las tapas, es decir, estas, por así decirlo, estas paredcitas que tienen adentro, dense cuenta que por ejemplo, yo tendría esta de aquí, tendría la que está en el medio y tendría la que está acá. Entonces yo digo, bueno, si es que yo estoy considerando también los materiales de adentro, yo tendría 3 por XZ. Digo, perfecto, entonces yo tendría esa parte ahí. Ahora bien, ahí más, ahora tengo que considerar estas tapas de acá, déjenme borrar. Esto es bajo la suposición que estoy considerando que estoy gastando también en lo de adentro. Entonces yo tendría esta tapa de aquí, tengo esta tapa de acá, esta tapa de acá, esta tapa de acá, esta tapa de acá, esta tapa de acá y esta tapa de acá. Entonces, ¿cuántas tapas tendría? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces digo, perfecto. Entonces tendría 7 por ¿cuánto mide cada esa tapa? Y por Z. Entonces mide Y por Z. Y digo, perfecto. Entonces yo tendría bueno, este 0.5 lo puedo escribir como un medio para que quede más bonito. Ahora bien, como yo no puedo usar Lagrange, ¿cómo yo introduzco esta condición? O sea, porque aquí cuando me dice calcule puntos críticos y utiliza el método de la segunda derivada, no me pide que use Lagrange. Entonces, ¿cómo yo cojo y meto una condición? ¿Cómo yo meto una condición en mi problema? ¿Cómo yo voy a meter mi condición en ese problema? Entonces yo digo, bueno, entonces voy a despejar de tal manera que yo pueda empezar a coger esta condición y la meto acá. Entonces digo, bueno, vamos a ver cómo yo hago eso. Entonces yo tengo aquí mi función costo, X, Y, Z. Yo tengo que esto va a ser igual a un medio. Y digo, perfecto. Entonces, X por Y, lo que yo voy a empezar a hacer es despejar lo que yo tengo aquí en función de lo que yo tengo en la restricción. Entonces yo tengo X por Y. Si yo tengo de aquí, yo sé que X por Y, Z es igual a 336, yo voy a despejar 336 sobre Z. Obviamente, como X, Y, Z son dimensiones, pues yo las considero diferentes de cero, porque no tiene sentido que yo saque una dimensión, por ejemplo, que sea un ancho cero. Entonces puedo hacer esto sin problema, es decir, no tengo denominador para hacer. Entonces yo, en vez de escribir X por Y, lo que voy a hacer es escribir 336 sobre Z. Y digo, entonces eso es lo que se me ocurre hacer. Entonces dije 2 por 336 sobre Z. Más, acá 3 por, yo digo, bueno, X por Y X por Z hago lo mismo. X por Z me quedaría entonces 336 sobre Y. 3 por 336 sobre Y. Más 7 por Y por Z, esto me iba a quedar 336 sobre, en este caso, si yo despejo, que estoy despejando, la X sobre X. Entonces me queda 307 por 336 sobre X. Y digo, bueno, entonces ya dense cuenta que ya he incorporado esa condición acá. Entonces simplemente me queda que el costo, X, Y, Z, es igual a bueno, si se dan cuenta, incluso puedo sacar ese 336 como factor común. Entonces me quedaría 336 sobre 2, ¿verdad? Que multiplica a 2 sobre Z más 3 sobre Y más 7 sobre X. Entonces yo me quedé con esa partecita. Entonces yo dije, si ahí me pongo a sacar el vector, si me sabe, porque obviamente ahí que tengo que conseguir puntos críticos. Y yo dije, ajá,
no me sirve ponerlo así. Entonces lo que se me ocurrió hacer, lo voy a decir hasta el momento en el que me quedé antes que me tuve que ir a comprar mis cositos a la calle. Entonces aquí 336 sobre 2, yo dije, bueno, lo que voy a hacer entonces es multiplicar, ¿no? Cojo y sumo, entonces tendría x por y por z, entonces me va a quedar 2. En este caso, sumando, me quedaría x por y más 3, x por z, más 7, y por z. Y digo, perfecto, entonces ahí sí ya tengo una expresión. Entonces, ¿qué es lo que hacía aquí? Y digo, bueno, a esto sí le voy a sacar el vector gradiente. Entonces le saco el vector gradiente, es decir, le saco el vector gradiente a la función costo porque son todos los puntos. Los puntos críticos son todos los puntos tal que el gradiente de la función objetivo sea igual a 0. Entonces yo dije, bueno, derivando, por ejemplo, voy a conseguir la primera, la derivada de c. La derivada de c con respecto a x, ¿verdad? C es una función que depende de x y z. Entonces, ese 336 sobre 2 es una constante, no pasa nada. Entonces, aquí derivo con la regla de ¿qué? Del producto. Entonces, me quedaría x, y, z al cuadrado. De ahí, el denominador que sería x, y, z por la derivada del numerador. Como estoy derivando con respecto a x, me quedaría 2y más 2y así, más 3z. Menos el numerador que sería 2xy más 3xz más 7yz, ¿verdad? Por la derivada del denominador. Si derivo con respecto al denominador con respecto a x, me quedaría entonces yz. Y eso lo igualo a ¿qué? A 0, por la condición que nosotros sabemos. Digo, bueno, como en teoría, ojo, como en teoría, bueno, aquí otra cosita, ¿qué puedo hacer? Puedo sacar en el numerador factor común yz, entonces tendría 336 por yz sobre 2, que multiplica a x, y, z al cuadrado, entonces me quedaría, en el numerador me quedaría x por 2y más 3z menos 2xy más 3xz más 7yz. Entonces esto es igual a 0. Entonces digo, bueno, entonces, como en teoría, dense cuenta, yo había dicho que y debe ser diferente de 0 y z también debe ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque son dimensiones. Entonces estas cosas de aquí no pueden ser 0. Entonces simplemente me quedaría que para que esto sea 0, el denominador de esta expresión debe ser 0. Entonces tengo x por 2y más 3z menos 2xy más 3xz más 7yz, esto tiene que ser igual a 0. Yo dije, perfecto. Entonces, me quedaría 2xy multiplicando más 3xz menos 2xz menos 3xy menos 7yz. Y esto es igual a 0. Pero yo me di cuenta aquí que esto se me iba con esto, que esto se me iba con esto. Entonces me iba a quedar menos 7 por yz es igual a 0. Entonces, o aquí de ley, o y era 0 o z era 0. Pero esto es imposible. Esto era imposible. Dense cuenta que no hemos deducido nada mal. Era lo que yo mencionaba aquí. Partíamos de esto, sustituíamos esto. Entonces ahí es donde yo me puse a pensar. Yo dije, tal vez está mal seleccionada la función objetivo. Pero digo, no tiene coherencia. Porque yo como entonces que solo me estarían pidiendo sacar una caja sin ver los compartimentos. O los compartimentos no necesariamente están ahí. Es decir, hasta llegué a esta complicación donde encontraba una contradicción. Entonces yo dije, bueno, lo que ya no alcancé a hacer es que dije, no lo voy a hacer por medio de esto, lo voy a hacer por medio de Lagrange, a ver qué en teoría me debe quedar. Entonces lo que yo voy a plantear sería, ahora sí, esta función de, plantearía esta función de costos y esta sería mi restricción. Entonces si yo hago eso, ¿qué sistema me debería quedar? Me daría, si yo derivo, por ejemplo, esta función con respecto a x, me quedaría un medio de 2y más 3z igual, ahora yo multiplico la restricción, me quedaría yz, ¿verdad? Acá luego, derivando con respecto a y, me quedaría un medio, 2x más 7z, y ahora derivando, pero con respecto a
y me quedaría xz. Y de ahí tengo lo mismo, pero para, ahora hago lo mismo, pero para, donde tengo esto, pero para, ¿dónde estás? Pero para z, derivo con respecto a z. Entonces me quedaría 2y más 3x, y eso me quedaría lambda, derivo con respecto a z, x por y, donde x por y por z debe ser igual a 336 por restricción. Digo, bueno, entonces, porque de esta manera, haciéndolo de esta manera, encontré un pequeño problema. Porque la única manera en la, como les digo, en la que yo puedo integrar esta condición aquí, la única manera en la que yo puedo integrar esa condición ahí es cogiendo y reemplazando como lo he hecho. Porque así es usualmente como se hace. Por ejemplo, si es que a mí me pidieran, cuando uno tiene un problemita de optimización y no usa Lagrange, una de las estrategias, por si acaso, una de las estrategias, por ejemplo, a mí me dan, yo qué sé, una cierta restricción, entonces yo lo que hago es reemplazar esa restricción, reemplazar la restricción y genero una nueva función, ya eso y eso lo maximizo. Eso es una de las cuantas estrategias que se usan para resolver Lagrange, que es exactamente lo que yo he hecho aquí. Es decir, yo estoy considerando esto, como yo tengo que x por y por z debe ser igual a 336, yo ya considero este caso viniendo y sustituyendo esto acá. Entonces simplemente me queda esta función y a esta le saco el máximo. Pero ahí encuentro un problema porque x por y, y z obviamente eso es imposible que hacer. Entonces yo digo, ahí encuentro un problema. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer el problema considerando esta parte de aquí. Entonces aquí tendría que resolver entonces este sistema que obviamente no, hasta aquí quedé, como les dije, este problema estaba un poco confuso. De hecho, el primero que me mandaron, que lo acabamos de resolver, no estaba ni tan confuso como este. Este de aquí, con respecto a esas separaciones, no sé, por ejemplo, si es que no considero esas separaciones, si no considero esas separaciones para en el material de la caja, entonces puedo plantear otra función y tendría que ver si es que con esa otra función también sigo teniendo el mismo problema. Entonces, eso lo estaba analizando ahí. Entonces digo, bueno, entonces, por ejemplo, aquí solo viendo de manera rápida lo que se me puede ocurrir es, por ejemplo, lo que se me ocurre de manera rápida hacer en esta parte, yo utilizo, por ejemplo, vamos a ver si lo puedo resolver de manera rápida, si no ya seguimos con esto y como les dije, lo resolvería ya con calmita. Entonces, por ejemplo, si yo cojo y multiplico la primera por, yo la multiplico, quiero que estas cosas sean iguales, aquí, ¿qué me falta para que la primera, por ejemplo, aquí tendría un medio, que multiplica arriba multiplico por x, sí, lo voy a poner en otro color, arriba multiplico por x y abajo multiplico por y para que sean iguales. Y digo, perfecto, entonces me quedaría 2 por xy más 3 xz, ¿verdad? Igual a lambda xy z y abajo tendría un medio. 2xy más 7x, ¿verdad? Más 7x más 7 que digo y z igual a lambda por xyz. Entonces si yo cojo y sumo esto, entonces si yo resto, entonces me quedaría un medio 2xy más 3xz menos 2xy menos 7y z, zy igual a 0, porque esto son cosas iguales, se me van. Este 2 lo puedo pasar al otro lado, también se me va. Esto se simplifica con esto y simplemente me queda 3xz menos 7y menos aquí. Entonces me quedaría 3xz menos z, aquí puse un z de más, un segundito. Zy igual a 0. Entonces tendría, saco factor común z y me quedaría 3x es igual a y. Digo, perfecto. ¿Qué digo? 3x menos y esto es igual a 0. Entonces z es 0 o 3x es igual a y. Pero aquí claramente descarto este caso porque z es diferente de 0, porque es una dimensión de la caja. Entonces digo, bueno, entonces me quedo por lo menos, ya me quedó esta parte de aquí. Ahora bien, hago lo mismo, voy a intentar hacer lo mismo, pero utilizando la primera y la tercera ecuación. Le digo, perfecto. Entonces, si utilizo la primera y la tercera ecuación, voy a seguir por aquí un ladito. Entonces voy a utilizar, entonces me quedaría un medio, 2y más 3z igual a lambda por yz, y aquí tendría un medio por 2y más 3x igual a lambda por x
Y. Digo, perfecto. Entonces aquí yo quiero que estas cosas sean iguales. Aquí me falta el X y aquí abajo en cambio me falta el Z. Entonces aquí también multiplico por X, multiplico por Z. Entonces, multiplicando, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar entonces lo siguiente. Me quedaría 1 medio, 2xz más, digo 2xy más 3 zx igual a lambda yzx, ¿verdad? Y aquí abajo me quedaría 1 medio, 2yz más 3xz igual a lambda por xyz. Entonces restando, un segundico, multiplica por lo correcto, ¿no? Multiplica de arriba por así, ya. Entonces vamos viendo qué pasa aquí. Si yo resto, esto se me hace 0, aquí me quedaría 1 medio, 2xy más 3zx, acá menos 2yz menos 3xz. Ah, ya, perfecto, esto es igual a 0. Entonces, esto se me da con esto. Y digo, perfecto, entonces aquí, por ejemplo, este 2 se simplifican con estos dos y tendría xy menos yz igual a 0. Digo, perfecto, entonces saco el y me quedaría x menos z es igual a 0. ¿De dónde entonces y es 0? O x es igual a z. Pero este caso lo elimino porque y es una dimensión, entonces y debe ser diferente de 0. Entonces simplemente me queda, entonces ya me quedaron ahí me quedó, arriba me quedaba que y era igual a 3x y acá me queda que x es igual a z. Entonces ahora voy a la cuarta restricción, digo a la cuarta ecuación de que x por y por z era igual a 336. Entonces yo sé que, fíjense, yo sé que x es, bueno, tengo x por y, pero yo sé que y es 3x y yo sé que z es igual a x, entonces me quedaría x igual a 336. Entonces tendría 3x cubo igual a 336. Y entonces me quedaría que 336 lo puedo dividir para 3. Déjenme ver. Sí, sí lo puedo simplificar. Me queda 112. Entonces me quedaría que x tendría que ser igual a la raíz de 112. Aquí. X es igual a la raíz cúbica de 112. Entonces y tendría que ser igual al 3 por la raíz cúbica de 112 y z tiene que ser igual a, bueno, a x, que sería la raíz cúbica de 112. Entonces yo dije, bueno, entonces ya resolvimos el problema por Lagrange, pero no me piden que lo haga por Lagrange, me piden que lo haga por el otro método. Entonces, ¿por qué lo hice por este método? Para ver que, por lo menos, qué me tiene que quedar como resultado. Me tiene que quedar eso. Ahora bien, si yo lo hago por el otro, me tiene que quedar lo mismo. Pero como les dije, no voy a perder más tiempo en eso porque el método no me proporcionaba hacerlo de esta manera por el otro método. Aún no lo encuentro, no lo veo de manera muy clara, es decir, aquí encontraba este problema. Entonces, como les dije, lo resuelvo luego y se lo subo en un video. Simplemente quería aclarar cuál era el problema que tuve. Entonces, eso sería todo. Ahora bien, voy a seguir con respecto a lo que es, con respecto a lo que, a integral de línea. Espero que haya quedado claro esa partecita ahí y el problema que tuve. Entonces, lo mismo, es por decirlo. Ya, un segundito. Ahora sí, entonces vamos a seguir con integral de línea vectorial. Si hay alguna duda, ya saben que me pueden preguntar. Entonces, estábamos con integral de línea vectorial. Entonces, dejen poner el problema que teníamos, el que no terminamos en la mañana, para terminarlo justamente ahorita. Un segundito, lo copio. Lo tengo justamente aquí. Regálenme un segundito, ya lo copio. Entonces, ¿cuál era el problema? Ah, ya, era este de aquí. Entonces, perfecto. Era el caso, aquí. Era el caso que nosotros teníamos, que me pedían que yo saque, en este caso, bueno, no me pedían, yo impuse que yo quería sacar la integral de línea considerando, yo quería sacar el trabajo, es decir, yo quería sacar W, que era la integral de línea, de F de R. Entonces yo les decía, si nosotros nos podemos hacer eso por definición, ¿cuál es la definición? Que la integral de línea de A a B sea la composición de F con su parametrización, producto punto con R' de t por dt. Y digo, bueno, haciéndolo de esa manera, se nos hace una integral súper complicada. ¿Por qué se nos hacía una integral súper complicada? Porque ustedes de por sí van a ver que si derivan eso, les sale una expresión fea y porque el campo, dense cuenta que es un poco complicado. Tiene exponenciales y al momento que yo hago la composición me queda una integral súper difícil. Entonces digo, por ese camino no tengo que proceder. Yo digo, bueno, no tengo que ir por ese camino, ¿qué puedo hacer? Entonces, cuando uno tiene
cuando uno está resolviendo una integral y tiene varias opciones, a veces hay, si se cumplen ciertas hipótesis, uno puede hacerse la vida más sencilla. Como les decía, hablábamos del concepto de que un campo sea diferenciable. Un campo era diferenciable si es que existe una función diferente, un campo es conservativo, disculpen, era que un campo sea conservativo. Un campo es conservativo si es que existe una función diferenciable tal que f, es decir, el campo era el vector gradiente de esa función. Ahora bien, pero yo cómo verificaba, cómo sabía si existía esa función. Pues hay un teorema que me dice que un campo es conservativo si y solo si su rotacional es igual a 0. Entonces, si es que yo veo que el rotacional del campo es igual a 0, yo estoy 100% seguro que esta función existe. Porque obviamente si el campo no es conservativo y yo no compruebo antes que el campo sea conservativo, porque yo me puedo poner a buscar esta función sin saber si el campo es conservativo, pero no la encontraría, es decir, estaría buscando sin siquiera, es como cuando uno la lógica es como cuando uno se pone a sacar un límite sin saber sin siquiera saber si el límite existe. Era un análisis de trayectorias y porque yo estaría, si es que se ponen a hacer un límite que ni siquiera existe, estarían buscando algo que nunca van a encontrar, porque obviamente el límite no existe. Es decir, a pesar de que manipularan todo eso, no iban a encontrar respuesta para eso. Aquí es exactamente lo mismo. Ese teorema me asegura si existe o no existe esa función diferencial. Entonces, cuando un campo es conservativo, cuando un campo es conservativo, sí, solo sí, su rotacional es 0. Eso ya lo comprobamos para este campo, lo hicimos en la mañana. Vimos que su rotacional, que se define como el vector como el producto cruz entre el operador nabla y f, era el vector 0, por si acaso. Aquí es el vector, no es un escalar. Digo, perfecto, eso ya lo comprobamos. Entonces nosotros dijimos f es un campo conservativo. Entonces, ¿para qué a mí me sirve saber que f es un campo conservativo? Porque cuando yo estoy trabajando integrales de línea y el campo es continuo y conservativo, entonces yo puedo, se dice que esa integral es independiente de la trayectoria, es decir, sea que yo tome una recta, sea que yo tome una parametrización, sea que yo tome una curva, sea que yo tome una curva, otra u otra, para ir entre dos puntos, la integral me va a salir exactamente lo mismo. Era lo que yo mencionaba de mañana. Si yo tengo aquí, yo quiero sacar, aquí tengo un punto A y aquí tengo un punto B, y yo quiero sacar entonces, yo quiero sacar el trabajo de mover por ejemplo, un objeto del punto A al punto B, y obviamente lo más lógico sería que tome una recta, pero puedo tener otras trayectorias. Podría ser esa de ahí, podría ser la de acá, lo que les mencionaba. Cuando una integral es independiente de su trayectoria y da lo mismo cuál tome, si yo tomo la azul, si yo tomo la roja, si yo tomo la amarilla, el resultado me va a salir el mismo. Y eso es bonito. ¿Por qué es bonito? Porque entonces recuérdense que si yo ya me quito ese problema de que yo puedo tomar cualquier trayectoria entre el punto A y el punto B, entonces yo puedo coger y quitar trayectorias difíciles y poner, por ejemplo, trayectorias más sencillas como pueden ser rectas. E incluso cuando la trayectoria es independiente del camino, es decir, cuando es conservativo, hay una forma para calcularlo sin ni siquiera considerar la parametrización. Dejo la parametrización a un lado y eso es bonito, porque obviamente ya no necesito, si es que, como en el ejemplo de aquí, si me dan parametrizaciones súper complicadas, ya no necesito hacerlo de esa manera. Entonces, eso era lo que nosotros teníamos. Entonces, ya verificamos que el campo es conservativo. Obviamente, este campo es continuo porque cada uno de sus componentes son pues multiplicaciones de polinomios y funciones exponenciales. Ahora bien, entonces, ¿cómo yo calculo una integral de línea, esta de aquí, cuando el campo es conservativo y continuo? Entonces, se puede calcular por medio de f, como yo les dije, punto final menos f elevado en el punto inicial. Entonces, ahora bien, la pregunta es, ¿qué es esta f? Esta f, como ya les dijimos, es lo que se llamaba función potencial. Función potencial. Entonces, ahora la pregunta era cómo calculábamos eso, y justamente eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, recordemos, aquí, pongo aquí para ya empezar a sacar esa función potencial. Entonces, yo tengo lo siguiente. Vengo para acá. Entonces, yo tengo esto. Entonces, ¿cómo yo calculo la función potencial? Recordemos que yo tengo aquí, lo puedo poner de manera general, que este f está compuesto por NP. Es decir, esto es como que si fuera mi n, esto es como que si fuera mi m, esto es mi n y esto es mi p. Entonces,
como el campo es conservativo, yo sé que f debe ser igual al vector gradiente de la función potencial, es decir, que m, n, p debe ser igual a la derivada parcial de f con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a y, la derivada parcial de f con respecto a z. Perfecto, entonces tengo esa parte. Entonces, ahora bien, vamos a conseguir que estas dos cositas son iguales si es que esta primera componente es igual a la de acá, si es que esta segunda componente es igual a la de acá, y si esta tercera componente es igual a la de acá. Y digo, perfecto, entonces ya tenemos eso por ahí. Entonces vamos a hacer esa pequeña parte. Entonces tengo que la derivada parcial de f, que dense cuenta es una función que va a depender de tres variables, x, y, z, que aquí, con respecto a x, debe ser igual a m. ¿Y qué es m en mi problema? Ya lo acabo de mencionar. Es esta parte de aquí. Entonces me va a quedar, uy, se abrió esto, un segundito, ya. Entonces me va a quedar 2, ok, un segundo, ya. Entonces me va a quedar 2x e a la yz más 2z. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Dense cuenta que ese era mi m. Pasamos este diferencial al otro lado. Entonces tenemos la diferencial de f, o sea, diferencial de f. Simplemente podemos quitar ese x y z como para tenerlo más, para trabajar de una manera más bonita. Aunque no es necesario, lo puedo dejar. Es decir, la función que depende de x y z. Yo digo, perfecto. Acá pasa aquí tendría 2, x e a la y z más 2z. Este diferencial de x lo paso acá, entonces tendría diferencial de x y integro ambos lados, saco integral y saco integral. Entonces, si yo integro, por si acaso, si no saben por qué esta parte es así, cuando yo tenía la integral de x, ¿qué era? X, entonces acá es exactamente lo mismo, estoy sacando la integral con respecto al diferencial f de x, y, z, entonces obviamente esto ¿qué les va a decir? Que va a ser f de x, y, z. Simplemente por esto, cuando ustedes por ejemplo tienen la integral de y, ¿qué les queda? Y. Si ustedes tuvieran la integral de k, entonces ¿qué les queda? K. Entonces por eso, simplemente es por esa partecita de ahí. Y digo, perfecto. Ahora bien, entonces ahora tengo que integrar, sí, tengo que integrar esta expresión, pero con respecto a x. Entonces, si yo estoy integrando con respecto a x, todo lo que no es x, lo considero constante. Entonces, aquí, ¿qué me quedaría? Si yo integro con respecto a x, me quedaría 2x al cuadrado sobre 2, ese e a la y z es como que si fuera un número, una constante, más 2x por z. Yo digo, perfecto. Ahora bien, cuando nosotros integramos, te das cuenta que esto es una integral indefinida. ¿Qué nosotros poníamos usualmente? Poníamos un c. Ahora bien, nosotros en este tipo de problemas lo que hacemos es poner un h ¿de qué? De las variables con respecto a las cuales no estoy integrando. Es decir, si yo estoy integrando con respecto a x, aquí va a ir y z. Y aquí me han de preguntar, ¿pero por qué? Porque dense cuenta que yo estoy construyendo la función f. Es decir, yo hasta ahorita sé que la función f, aquí puedo simplificar, un segundito, entonces me quedaría f de x, y, z, me quedaría x al cuadrado a la y, z, más 2xz, más h, que depende de y y z. ¿Por qué? Porque obviamente, si yo derivo esta expresión con respecto a x, esta parte de aquí, que depende de las otras dos variables, se me va a hacer 0. Obviamente se me va a hacer 0 y debe hacerse 0 porque yo estoy derivando con respecto a x y si yo derivo con respecto a x esa expresión justamente me va a quedar esto que yo tengo aquí, lo que yo tengo aquí arriba. Pero dense cuenta, yo no sabía si la función, yo conocía, por así decirlo, yo conocía la derivada de la función con respecto a x. Yo lo que estoy buscando es la función, digo, de la derivada de f con respecto a x. Sí, yo estoy buscando la función total. Entonces yo no sé si por aquí, por ejemplo, la función f de x, y, z es igual a x al cuadrado, e a la y, z, más 2xz, yo qué sé, y aquí hubiera, por ejemplo, un y por z por, yo qué sé, por y por z al cuadrado por exponencial de y. Por ejemplo, entonces obviamente cuando yo derivo con respecto a x, esto se me hace 0. Entonces desaparece. Entonces por eso es que yo añado ese h que depende de y y de z. Es decir, ahí pudo haber estado una expresión que dependía de y y de z, que obviamente que cuando yo derivaba con respecto a x, se me iba. Pero por el momento yo no sé si yo no puedo poner simplemente ahí cualquier cosa. Yo tengo que expresar que ahí podía haber ido a una expresión que cuando yo derivaba con respecto a x se me iba. ¿Cómo yo voy a determinar luego si es que ahí había una expresión? Dense cuenta que tengo que resolver aún otras dos condiciones. Simplemente lo que hemos sacado es esta de aquí y esta de aquí. De ahí yo voy a sacar
de ahí yo tengo que sacar esto, tiene que ser igual a esto, y esto tiene que ser igual a esto. Cuando yo ya tengo estas tres condiciones, ahí es cuando yo verifico si es que había o no había. Es decir, por el momento tenemos esto aquí, lo voy a poner con un 1, hemos encontrado esto. Le digo, perfecto, ahora vamos a la otra condición. Ahora vamos con que la derivada parcial de f con respecto de x, y, z. Ahora, pero con respecto a y, tiene que ser igual a n, es decir, a su segunda componente. ¿Y cuál es esa segunda componente? No voy a andar subiendo cada rato, así que déjenme un segundito, copio el ejercicio. Ok, aquí. Aquí. Ya. Tiene que ser igual a... Un segundo. Tiene que ser igual a ¿qué? A n, es decir, a esta parte que yo tengo aquí. Entonces esto tiene que ser igual a x al cuadrado, z, por e a la y z, menos 2y. A ver, x al cuadrado, y, e a la y z, menos 2y. Yo digo, perfecto. Ahora bien, ¿qué hago? Lo mismo que hice antes. Paso ese diferencial acá al otro lado. Tendría la derivada parcial de f con respecto a x, y, z es igual a x al cuadrado, z, e a la y z, menos 2y, el diferencial de y. Integro ambos lados, integro e integro, me va a quedar aquí f de x, y, z es igual, entonces yo estoy integrando ahora con respecto a y, si yo estoy integrando con respecto a y, todo lo que no es y lo considero constante, entonces aquí me va a quedar x al cuadrado, es como que si fuera un número, z, e a la y, z sobre z, obviamente ustedes saben que cuando ustedes integran e a la kx, de x simplemente les queda e a la kx sobre k, por si acaso. Esto ya nosotros lo sabemos. ¿Por qué? Porque obviamente si ustedes derivan e a la kx sobre k, si ustedes derivan esa expresión con respecto a x, les va a quedar e a la kx por k sobre k, ¿verdad? Y justamente eso les queda e a la kx. Entonces recordemos, simplemente por eso que pongo ese z ahí abajito, porque eso era lo que está multiplicando a la y. Y de ahí menos 2 por y al cuadrado sobre 2. Le digo, perfecto, entonces esto se me va con esto. Y más una expresión que, como estoy integrando con respecto a y, voy a poner una expresión que dependía de x o de z, porque obviamente cuando yo derivaba con respecto a y, si es que esa expresión dependía, si es que la función tenía una expresión que dependía de x y de y únicamente, entonces esa expresión se me iba a ir, ¿verdad? Digo, perfecto, entonces ya tengo esa parte por ahí. Entonces me queda que f de x, y, z es igual a, en este caso, dense cuenta que esta z se me va con esta z y me queda entonces x al cuadrado e a la y z menos y al cuadrado más h que depende de, que va a ser una función que depende o bien de x o bien de z o bien de las dos, o bien de x y de x y de z. Así expreso esa partecita. Y digo, perfecto, entonces aquí hemos encontrado una segunda condición. Un segundito aquí, que tengo aquí me estaba integrando con respecto a ella. Aquí tengo una pequeña duda. Sí, estoy integrando esta expresión con respecto a y. Entonces, obviamente, simplemente me quedaría esto de aquí, esto se va con esto, me queda x al cuadrado menos y al cuadrado. Yo digo, perfecto, ahí vamos bien. A ver, acá la de acá arribita. Me queda eso y eso. Digo, perfecto, entonces me quedaría esa partecita de ahí. Digo, bien. Ahora bien, venimos acá y hacemos ahora lo tercero, es decir que la derivada parcial de f, pero ahora con respecto a z, que depende en este caso de x, y, z, debe ser igual a ¿qué? Pues a la tercera componente, es decir, a esta que tenemos acá. Digo, perfecto, entonces va a ser x al cuadrado, y, e a la y, z, más 2 por x. Digo, bien, ¿qué hago? Paso ahora al diferencial de nuevo, el diferencial de f, que depende de x, y, z, es igual a x al cuadrado, y, e a la y, z, más 2x. Y ahora con respecto a z. Entonces, ¿qué hago? Integro ambos lados. Yo integro, me va a quedar a la izquierda f, que depende de x, y, z. Esto va a ser igual a, si yo integro con respecto a z, me va a quedar x al cuadrado, y, e a la y, z, ahora sobre y, porque estoy integrando con respecto a z, más 2
2xz más una función que dependía, como estoy integrando con respecto a z, una función que dependía de x y de y. Entonces aquí me quedaría f que depende de x, y, z, igual, en este se simplifica ese y con ese y, me queda e al cuadrado, x al cuadrado, e a la yz, más 2xy, ¿verdad? Más 2x por z, más h, que depende de x y y. Le digo, perfecto, entonces ya obtuve 3, ya obtuve la tercera, ahora he cumplido las 3 condiciones. Ahora, todas esas 3 condiciones las voy a venir, las voy a poner juntitas, entonces voy a tener aquí f de x, y, z, es igual, bueno, voy a poner esta que yo justamente tengo aquí, x al cuadrado, e a la yz, más 2x, más h, x, z. De ahí, la otra que obtuvimos, x, y, z, es igual, vamos, la segunda que obtuvimos fue, ¿dónde está? Aquí, x, e a la y, z, un segundito, ¿dónde está la otra? Ahí está, es la que estoy ahí con el 2, menos y al cuadrado, más h, x, z. Y de ahí tenía, de la primera que obtuvimos, que x, y, z, era igual, venimos para acá. ¿Dónde está? La primera era x al cuadrado, e a la y, z. Aquí, un segundito. Aquí era al cuadrado de ahí. X al cuadrado, e a la y, z. ¿Verdad? Estoy simplemente copiando los resultados que obtuvimos. Era x al cuadrado, e a la y, z más 2xy. E a la y, z más 2xz. Más 2xz más, era una función que dependía o bien de y y de z. Digo, perfecto. Entonces aquí es donde vamos a analizar. Ahora, ya una vez que tenemos todo esto, que las obtuvimos de las 3 restricciones que yo tenía previamente, ¿qué es lo que se hace? Y digo, bueno, ahora sí voy a construir mi función que dependía de x, y y z. Entonces, lo primero que se hace es ver lo que se repite en todas las que yo obtuve. Yo me doy cuenta que se repite esta expresión, se repite esta expresión, se repite esta expresión. Entonces me quedaría x al cuadrado, e a la y, z, más, luego voy viendo lo que se va repitiendo, también. Entonces yo digo, bueno, aquí tengo más 2xz, acá tengo más 2xz, ¿verdad? Entonces lo pongo, más 2xz. Y ustedes me han de decir, pero aquí no aparece en la segunda. Sí, pero yo implícitamente lo estoy considerando aquí. Por eso era que yo ponía esta parte. Porque yo decía, puede que haya una expresión que cuando yo la derivaba con respecto, en este caso era cuando yo la derivaba con respecto a y, se me haya ido. Y justamente esa expresión era 2x a la 2xy, digo 2xz. Digo, perfecto, entonces ahí era donde estaba considerando, ahí era donde yo veía si es que, por ejemplo, porque aquí con una sola condición yo no podía decir nada, porque solo estaba analizando esa condición con respecto a y. Ahora, si yo tengo que analizar las 3 al mismo, ahora cuando yo analizo, ya tengo todas, analizo las 3 al mismo tiempo. Cojo primero lo que se repite, luego voy viendo lo que se deja de repetir, pero se sigue, por así decirlo, sigue repitiendo en algunas. Aquí 2xy, y ahora yo me pregunto, ¿podría aquí, está dentro de esta ecuación también eso? Sí, pero estaba dentro de esta función que yo no sabía en un inicio qué era, x, y, z. Ahora bien, ya sé qué es, era 2xz. Ahora sí sé cuál era esa función que yo ponía ahí, que no sabía en un inicio cuál era, pero ahora sí sé. Y digo, perfecto. Y ahora, ¿qué es lo siguiente que se está, por así decirlo, que se está repitiendo o está en alguna de las ecuaciones? Aquí, menos y al cuadrado, ¿verdad? Yo digo, bueno, aquí estoy considerando, en la primera, estoy considerando ese menos y al cuadrado dentro de aquí, porque yo digo, aquí era una expresión que dependía o de x, o de y, o de las dos, de x, y. Y digo, perfecto, entonces ahí estaba considerando este menos y al cuadrado que no aparece en la primera, pero está en la segunda. Y justamente en la tercera lo estoy considerando aquí. Y digo, perfecto. Entonces, ahora bien, ya, ¿tengo algo más a considerar, algo más para poder añadirle a esa función? No, eso es todo lo que yo tengo. Yo digo, perfecto, perfecto. Entonces, dense cuenta. Un segundito, que justamente tengo esto aquí. Profe, Dígame. una consulta, o sea, pero en este caso, bueno, en este caso ya cuando integramos de esta manera, ya no se pone la c de la constante. Esa No, c, porque de hecho, si hay números o constantes, también lo estás considerando aquí adentro. Porque date cuenta que este x, h podría ser, por ejemplo, podría haber sido
un caso general, por ejemplo, podría haber sido un X más un Y más un 1. Entonces, las constantes también le estás considerando, por ejemplo, aquí una constante, pero la estás considerando ahí también, ahí adentro. Es decir, porque date cuenta que ese h podría ser cualquier cosa, ese h, y, es decir, ahí estoy diciendo que es una función que depende o podría ser que depende solo de x, solo de y, o de x y también ahí estoy metiendo ahí dentro constantes. Entonces, así es como se hace esa parte. Entonces, como te dije, una vez que tienes las tres condiciones, tú dices, bueno, a ver, si yo solo analizo con respecto a una variable, me estaría quedando con cosas por afuera. Como por ejemplo, si yo solo analizaba con respecto, cuando derivaba con respecto a z, me estaba quedando con, por ejemplo, ¿con qué me podría haber estado quedando por afuera? Con esta expresión. Mientras que si yo lo analizaba con las otras, por ejemplo, con qué, si yo lo analizaba aquí, me podría haber estado quedando por afuera con esta expresión. Entonces, ahora bien, ¿cuál es una función que está satisfaciendo las tres al mismo tiempo? Esta de aquí. Entonces, por eso es que una vez que ustedes hacen eso, tienen que venir al análisis. Primero, lo que se repite, luego lo que se deja repetir y ven si es que estaba en las otras ecuaciones, que en un inicio ustedes no sabían qué era, pero ahora sí ya lo pueden saber. Y yo digo, perfecto. Entonces, analizamos lo que se repite y lo que se va dejando de repetir. Y ya una vez que yo ya tengo eso, ya he analizado todo lo que tengo que analizar, yo digo, perfecto, entonces esta es mi función. Y esta era la que nosotros le llamábamos la bellísima función potencial. Entonces, ¿a mí para qué me ayuda esta función potencial? Sencillo, porque recuerden que yo quería calcular esta integral de línea. Y como era independiente de la trayectoria, porque el campo era continuo y conservativo, entonces lo bello de esta cosita aquí es que yo ahora simplemente cojo esta función potencial, disculpen, la evalúo en el punto final menos la función potencial en el punto inicial y eso entonces va a ser el valor de esa integral. Ahora bien, ¿cuál era el punto inicial? ¿Cuál era el punto final? No me acuerdo, dejen ver cuál era. Aquí recordemos, aquí, ¿cuál va a ser mi punto inicial? ¿Cuál era mi punto final? Entonces, por lo menos para eso sí me va a servir esa curva que me estaban dando ahí. Porque se cuenta, me dicen una partícula inicia su movimiento sobre esta curva y termina su movimiento en el instante t igual 5. Entonces, yo ahorita no tengo el punto final, no tengo el punto inicial. Entonces digo, bueno, voy a calcular el punto inicial. Entonces, el punto inicial es cuando yo tengo t igual 0. Entonces, simplemente esta expresión de aquí le evalúo en t igual 0. Es decir, punto inicial, aquí voy a ponerlo, punto inicial, es el r en 0. Entonces esto me va a quedar, 0 al cuadrado menos 4, e a la 0 menos 3, me quedaría e a la menos 3, seno de 0, y esto me quedaría entonces menos 4, e a la menos 3, 0. ¿Alguien iba a preguntar algo? Luigi, creo que me ibas a preguntar algo. No hay nada. Perfecto. Entonces aquí tenemos ahora el punto final. ¿Dónde era el punto final? ¿Dónde estoy terminando la trayectoria? Cuando t es igual a 5. Yo digo, bueno, sería r en 5. Yo digo, perfecto. Entonces yo digo, ¿ahora qué hago? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo digo, evalúo esta función, evalúo esta expresión, pero en 5. Entonces me quedaría 5 al cuadrado, 25, menos 4, 21, coma. E a la 5 menos 3, 2, coma. Seno de 5 pi medios. Y ya está. Entonces esto va a ser igual a 21, e a la 2. Seno de 5 pi medios, eso es sencillo. A ver, 1 pi medio, 2, bueno, lo voy a poner con color. 1 pi medio, 2 pi medios, 3 pi medios, 4 pi medios, 5 pi medios. Vuelvo a quedar en el mismo lugar que pi medios. Entonces simplemente me queda 1. Yo digo, perfecto, entonces ya tengo o no tengo mi punto final y tengo mi punto inicial. Entonces, ya teniendo eso, simplemente yo digo, perfecto. Cojo y voy a evaluar la función potencial en el punto final y en el punto inicial y hago esa resta. Entonces, f evaluado en el punto final simplemente va a ser f evaluado en ¿qué? En 21, e al cuadrado, 1. Entonces, ¿esto qué sería? Sería 21 al cuadrado, e a la y, que sería e al cuadrado por 1 más 2. ¿Por qué? Por x. ¿Pero qué es x? 21 por z, que es 1, menos y al cuadrado. Es decir, me quedaría menos e al cuadrado, es decir, a la cuarta. Yo digo, perfecto. Entonces ya tengo eso que 21 al cuadrado, déjenme ver cuánto es. Entonces lo tendrían que, si están en un examen, hacerlo a mano. Aunque
tienen ahí 441 e a la e al cuadrado más, en este caso me quedaría 2 por 21, me quedaría 42, ¿verdad? Menos e a la cuarta. Yo digo, perfecto. Ahora bien, la función potencial evaluada en el punto inicial, ¿esto qué es igual? Me quedaría la función evaluada en, ¿cuál es el punto inicial? Menos 4, e a la menos 3, 0. Ya, entonces yo digo, perfecto, eso lo evalúo en la función potencial. ¿Cuál es mi función potencial? La que está enseñada, la que está encerrada en ese cuadrito. Entonces me quedaría que menos 4 al cuadrado sería 16, e a la menos 3 por 0, ¿verdad? Más 2 por x, que es menos 4 por 0, ¿verdad? Y aquí menos y al cuadrado, es decir, me quedaría e a la menos 6. Yo digo, perfecto. Entonces ya tengo esta partecita por ahí. Entonces ya tengo, esto sería igual a 16 menos e a la menos 6. Y yo digo, perfecto, entonces ya tengo esa parte por ahí. Entonces simplemente el valor de esa integral, el valor de la integral de línea es igual a la resta de estas dos cosas. Es decir, sería 441 e a la e al cuadrado más 42 menos e a la cuarta menos 16, menos por menos, aquí, más e a la menos 6. Entonces, esto sería igual a 441 e a la e al cuadrado menos e a la 4 más e a la menos 6. Y aquí, ¿qué me quedaría? 42 menos 16, me quedaría más 26, ¿verdad? Y entonces, esa sería, dense cuenta que esa integral es una integral que me quedó un resultado súper complejo. Entonces, esa integral, la integral de línea, que si yo lo hubiera intentado hacer por definición, ¿cómo yo iba a conseguir todo este resultado? Es decir, ese e a la e al cuadrado menos 4, e a la cuarta más 6 más e a la menos 6 más 26. Entonces, dense cuenta, para esas integrales que son muy complejas, ya sea su campo o su parametrización, entonces lo que yo uso es verificar si el campo es conservativo. Una preguntita, ¿esto ya les enseñaron? A mí sí. Yo hasta ya vi integrales dobles. Ah, ya, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, entonces vamos a seguir dándole un repaso a esta partecita. ¿Sí quedó claro? O sea, profe, o sea, por ejemplo, en este caso de aquí, como nos están dando una función, pero de manera vectorial, lo que tratamos de hacerla es que la llevamos al modo escalar y ahí calculamos la integral de línea con el potencial, ¿no? A Para que se ver, nos haga más fácil. pero no nos da una, a ver, no te entiendo la pregunta. Lo que nos están dando es un campo escalar, es un campo vectorial. Sí, por eso, pero Ya. está con el IJK. Sí, pero eso Y sí. sí, pero de ahí tratamos como que pasarlo a un modo como que escalar, o sea, sin las dimensiones, para que se nos haga más fácil, ¿no? Como que sin las dimensiones. O sea, O no, no, sea, o sea, me refiero como ayer, como lo que vimos, eso lo de las integrales de línea, pero de manera escalar. A eso me refiero. no, las integrales de línea, las integrales de línea escalar y las integrales de línea vectorial no se relacionan. Una se saca de una manera y la otra se saca de otra manera. O sea, aquí cuando nosotros, acuérdate que cuando trabajamos con vectorial, estamos trabajando con campos. Por ejemplo, aquí estamos trabajando con campos. Mientras que acá en la escalar siempre trabajamos con funciones de varias variables, es decir, f que depende de x, y, z, por ejemplo. Son funciones de varias variables, acá son campos, es decir, son funciones que van, por ejemplo, de Rn a Rn. Entonces, no tiene nada que ver. La que hicimos, la que hicimos ayer era un tipo de integral de línea y esta, la que estamos haciendo hoy, es otro tipo de integral de línea. La de ayer se calculaba así, por definición. F de S era igual a integral de A a B, la composición de la escalar con su parametrización, la norma de R' de t por el dt. Mientras que esta de acá se calcula de manera diferente. Esta de acá, de cuenta, se va a calcular como la integral que va de A a B, f compuesta con R de t, producto punto R' de t.
Entonces, se calculan totalmente diferentes. Lo que yo trato, ahora bien, obviamente acá como nosotros, aquí no se habla nada de que el campo sea conservativo. Aquí nada tiene que, aquí no hablas, no hay campos conservativos, porque aquí estás trabajando con funciones vectoriales. Aquí nunca conservativo. Aquí nunca vas a trabajar con funciones potenciales. Aquí nunca trabajas con la función potencial, jamás. En el caso, cuando tú solo trabajas con funciones potenciales, cuando estás hablando de integrales de línea vectorial, que es cuando tú primero verificas si el campo f es continuo, que casi siempre es continuo realmente, es continuo y es conservativo, si el campo es conservativo. Si es que yo tengo que la función f es continua, y si el campo f es continuo y conservativo, entonces tú sabes que entonces tu integral de línea la puedes calcular por medio de la función potencial evaluada en el punto final menos la función potencial evaluada en el punto inicial. ¿Por qué? Porque si el campo es continuo y conservativo, entonces es independiente del camino. Entonces da lo mismo el camino que tú cojas, puedes simplemente hacerlo de esa manera. No, ¿sí quedó claro? O tal vez me estás preguntando otra cosa. Dime si que no ha quedado claro, dime qué es lo que no ha quedado claro. O sea, mi duda era que a lo que usted hizo lo de el gradiente, o sea, cuando al campo vectorial lo igualó con el gradiente del potencial, quedó una función de R3 hacia R, o sea, quedó una función escalar. A ver, ¿en qué parte ya subo? Un segundito. En la parte cuando hizo la superposición de respuestas, cuando... Ahí, Aquí. sí, 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 que le quedó la función potencial. Ah, ya. Sí, efectivamente, pero acuérdate que cómo se define la función potencial. O sea, un campo es conservativo si es que la función es igual al gradiente de esta función. Y recuérdate que esto es un vector, por ejemplo, en Rn, y si esta función depende de cuántas variables, es una función, es verdad, esto es una función escalar. Pero cuando tú le sacas el gradiente de una función escalar es un vector que va a tener la derivada parcial de f con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a y así. La derivada parcial de f con respecto a la enésima variable, yo qué sé. Entonces, esto es un vector de Rn y esto también es un vector de Rn. Entonces, es lógico. La función potencial siempre es una función escalar, porque tú le debes sacar a esa función escalar el gradiente y el gradiente de la función escalar, eso es igual al campo. Ahí sí quedó entendida esa parte. Y Claro, o sea, ahí, y ahí se pone cada parte de cada derivada que sale, se la pone en la función potencial, ¿no? no, pues la función potencial es esta de aquí, fíjate. O sea, La sí, función, pero me refiero a lo que usted sacó, la derivada de la función con respecto a x, que sacó eh, la parte que se repite y la puse en la función potencial, la derivada con respecto a y la puse en la función potencial. De lo que hizo la de superposición de... ¿Cómo se llama? De respuestas, algo así. Que no me eh, acuerdo bien el nombre. ya, aquí, me estás diciendo en esta parte de aquí, claro, tú analizas la superposición es cuando tú coges la función, tienes las tres cositas al mismo tiempo. Aquí es cuando calculaste una integral, otra integral y otra integral. Entonces la superposición es ver una función que satisfaga las tres cosas al mismo tiempo. Entonces tú estás encontrando una función, que es esta función de aquí, que está cumpliendo la primera, que cumple la segunda y cumple la tercera. Eso se llama la superposición. Obviamente, está cumpliendo las tres cositas al mismo tiempo, y si cumple esas tres cosas al mismo tiempo, entonces al momento que yo le saque el gradiente a esa función, entonces eso me va a quedar mi campo, porque está cumpliendo las tres cositas al mismo tiempo. Eh, ¿ahí ya quedó clara tu duda o aún hay alguna pregunta? No, sí, pero, o sea, usamos esa definición para que se nos haga más sencillo el ejercicio, ¿no? La de Pero la superposición. no, o sea, sí, pero en parte la función de que el campo vectorial es igual al gradiente de la función potencial. A eso. O sea, eso realmente es una definición. Eso es que un campo, así es como se define que un campo sea conservativo. Un campo es conservativo si es que existe esa función, tal que el gradiente de esa función es igual al campo. Entonces, eso sí, eso así es como se define que un campo sea conservativo. Ahora bien, que esa definición, me ayuda a resolver más fácil la integral, efectivamente.
esa definición de que el campo sea conservativo me ayuda a resolver de manera más fácil e integral, pero no es que se creó la definición tal como para que se resuelva más fácil e integral, no, eso de por sí es una definición, que el campo sea conservativo es una definición. Ahora bien, que yo coja esa definición y la utilice para resolver la integral, ¿es algo válido? Sí, pero es algo válido y me sirve. Entonces, la definición yo la estoy usando para resolver la integral, pero en sí, eso de que el gradiente de f es igual, el gradiente de esa f minúscula es igual al campo, eso de por sí, eso es una definición, y lo único que me dice es que la función es de que el campo es conservativo. De ahí que yo utilice ese hecho para resolver la integral, eso es otra cosa. Ah, ya. Sí, o sea, simplemente eso. Eso es una definición. Y ahora que tú uses ese hecho para resolver la integral, eso es otra cosa. O sea, eso sí, es como decir, ya, yo conozco la definición, la puedo usar aquí para resolver esa integral. Sí, ahí ya quedó claro. Sí, sí, ahí sí me quedó claro, profe. Muchas gracias. Perfecto. Entonces vamos haciendo otros ejercicios aquí. Dame un segundito que copie el siguiente ejercicio. Un segundico. Este de aquí. Bueno, voy a hacer uno que realmente ya haya hecho, ¿no? Porque si no, no va a ser que se ponen violentos. Vamos haciendo, fíjate este ejercicio de aquí. Aquí este ejercicio tiene algo en particular. Vamos a ver, fíjate. Entonces dice, bueno, tú tienes una curva, tú vas a tener una curva, dice, bueno, tú tienes una curva R que va de 0 a 5. Es decir, es una parametrización. Tienes una curva que está parametrizada de 0 a 5 que va a R3. Regular. De la cual se conoce que el punto f en 0 es 0, 0, 0. Perfecto. Y la función r en 5 es 1, menos 3, 2. Entonces te dan un campo vectorial, este que tienes aquí. Entonces te dice, determina el trabajo que realiza el campo a lo largo, te dice, determina el trabajo que realiza el campo f a lo largo de toda la curva. Es decir, cuando te piden trabajo, te están pidiendo una integral de línea sobre toda esta curva, sobre toda la curva R. ¿Cuál es la curva R? Puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier curva. Yo la voy a imaginar así. No digo que sea así, pero ni siquiera me la están dando, date cuenta. Simplemente me dicen que F, cuando tomo t igual 0, es decir, el punto inicial es el 0, 0, 0, y me dicen que el punto final es el punto 1, menos 3, 2. Como sea esa R, date cuenta que ni siquiera me la están dando. Entonces digo, perfecto. Entonces me dice, determine el trabajo que realiza F a lo largo de toda la curva. Si yo quisiera hacer esto, date cuenta, si yo quisiera hacer esto por definición, yo tendría que decir, bueno, esta es la integral de A a B, F compuesto con R de T por R' de T por dt. Pero date cuenta, ¿me están o no me están dando me están dando cuál es esa parametrización, cuál es esa R? No, no me la están dando, es decir, no tengo R, no la tengo, no tengo esa parametrización R de T. Entonces yo digo, bueno, si no me la están dando, ¿en qué caso yo puedo decir que puedo quitarme, por así decirlo, de encima la parametrización? Yo digo, eso yo lo puedo hacer cuando el campo es conservativo, porque cuando el campo es conservativo, yo resuelvo la integral de línea vectorial sin prácticamente utilizar la parametrización. Yo digo, perfecto. Entonces primero vamos a verificar, aquí verificamos si f, que depende de x, y, z, es un campo conservativo. Eso es lo primero que vamos a verificar. Es un campo conservativo. Entonces, para yo verificar que f es un campo conservativo, ¿qué yo tengo que verificar? Que el rotacional, que el producto cruz entre el vector, entre el operador nabla y el campo sea igual al cero vector. Y yo digo, perfecto. Entonces, esto lo vamos a calcular aquí. Aquí, déjenme subir un poquito porque ahí tengo el campo. Entonces, esto va a ser igual a... Ok, esto va a ser igual. Un segundito que se movió la pizarra. Ok, ok, perfecto. Entonces, esto va a ser igual a, ya sabemos, un producto cruz entre I y JK. Aquí, ¿qué va? Como el operador nabla es la derivada parcial con respecto a X, la derivada parcial con respecto a Y, la derivada parcial con respecto a Z.
Y de ahí que vienen acá las respectivas componentes del campo. Entonces va a venir e a la menos 4x al cuadrado, e a la menos 4 novenos y al cuadrado, e a la menos z al cuadrado. Entonces yo ya tengo esta expresión. Ahora, ¿qué es lo que hago? Pues obviamente aquí me va a quedar algo en y menos algo en j, y aquí voy a poner más algo en k. Entonces, como esto es un operador, cuando yo cojo y por así decirlo los multiplico, lo que estoy haciendo es sacándole la derivada a esta expresión de aquí. Cuando yo hago esto, lo que estoy sacándole es la derivada a esta expresión de acá. Le digo, perfecto. Ahora bien, entonces voy aquí, eliminando primera fila, primera columna, me quedaría la derivada con respecto a y de e a la menos y al cuadrado. Digo, e a la menos z al cuadrado. Eso sería 0, porque estaría derivando con respecto a y. Menos. Yo saco ahora la derivada de esta expresión, pero con respecto a z. Como esta expresión no depende de z, entonces esto también me quedaría 0. Acá hago lo mismo. Eliminando primera fila, primera columna. Ahora, ¿qué es lo que yo hago? La derivada parcial de esta función, pero con respecto a x. Como esta función solo depende de z, me quedaría 0. Menos la derivada parcial de esta función, pero con respecto a z. Como esta expresión no depende de z, 0. Y lo mismo hago para la última. Entonces, eliminando primera fila, tercera columna. La derivada de esta expresión con respecto a x, ¿qué me va a quedar? Me quedaría 0, porque esto solo depende de y. Y de ahí menos, perfecto, menos la derivada parcial de esta expresión, pero con respecto a y. Como esa expresión no depende de y, entonces sería menos 0. Entonces, date cuenta que aquí me queda 0y menos 0j más 0k, es decir, me quedó el vector 0,0,0 y eso es el 0 vector. Entonces, como me quedó el 0 vector, por lo tanto, ok, un segundito. Por lo tanto, F es un campo. F es un campo conservativo. Digo, perfecto. Ahora sí, ¿quedó claro? ¿Alguna pregunta? Algo creo que me ibas a preguntar. No, le iba a decir de que ya había hecho también y también me quedó 0-0. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, ahora, ¿qué era lo que hacíamos? Aquí es donde viene lo interesante. Yo digo, bueno, si el campo es conservativo, este campo, además de ser conservativo, también es continuo, porque yo digo, no encuentro problemas de continuidad en ese campo. Aquí no hay problemas de continuidad. Es decir, aquí no, por ejemplo, no va a tener que ninguna de cada una, date cuenta que cada una de estas componentes son exponenciales. Para mi suerte, las exponenciales son continuas. Y digo, perfecto, entonces no tengo problema. Entonces, como el campo es conservativo y continuo, entonces la integral, esta integral, es independiente del camino, es decir, sea cual sea que yo coja, date cuenta, sea cual sea que yo coja, date cuenta que yo aquí tenía sea cual sea, acuérdate que yo quería conseguir el trabajo sobre esta curva, pero como la integral es independiente del camino, yo podría coger cualquier otra curva que una el 0, 0, 0 y el 1 menos 3, 2 y me va a dar el mismo resultado porque la integral es independiente del camino. Eso es lo bueno. Yo también podría coger otra de aquí, esta por ejemplo, y esa también me daría el mismo resultado porque el trabajo que realiza ese campo para cualquier curva que va de 0, 0, 0 a 1 menos 3, 2, va a ser la misma. Entonces eso es lo bonito de independencia del camino. Ahora bien, entonces yo digo, bueno, entonces yo conozco que una de las maneras cuando ya sé que es independiente del camino es que cuando el campo es conservativo, es que yo puedo calcular esta integral de línea por medio de esta expresión de la potencial en el punto final menos la función potencial en el punto inicial. Digo, perfecto, entonces vamos viendo si es que yo lo puedo hacer. Entonces yo sé que la derivada de f, donde acuérdense que esta f representa la función potencial, esa f representa esa función potencial, entonces simplemente la derivada parcial de f con respecto a x, recuerden que esta
f depende de x y z, es igual a m, es decir, a la primera componente del campo. Pero yo, como ya conozco el campo, yo sé que la primera componente de ese campo, ¿cuánto es? E a la menos 4e al cuadrado. Es e a la menos 4e al cuadrado. Y digo, perfecto, entonces sacamos cogemos y pasamos el diferencial al otro lado. E a la menos 4x al cuadrado, diferencial de x. Entonces, de aquí, ¿qué hacemos? Sacamos integral a ambos lados y voy a tener que f de x, y, z es igual a la integral de e a la menos 4x al cuadrado, diferencial de x. Entonces, pero aquí nos vamos a encontrar con un problema, que este tipo de integrales no se pueden calcular, por así decirlo, de manera exacta, o sea, de manera analítica, es decir, no lo podemos hacer de manera como lo hemos hecho en cálculo de una variable, sabiendo aquí no podemos, por ejemplo, si te das cuenta aquí yo no puedo encontrar nada, no puedo encontrar ningún cambio de variable, no puedo utilizar la regla, no puedo utilizar integración por partes, sustitución trigonométrica tampoco me sirve, es decir, yo puedo ponerme a intentar hacer esto, pero no lo voy a lograr. Este tipo de integrales, en general, la integral que es e a la menos x al cuadrado de x, esta integral es súper complicada de calcular, en general es súper complicada de calcular esa integral. De hecho, la integral más complicada es cuando es desde menos infinito a infinito, e a la menos x al cuadrado de x, que se conoce como la integral gaussiana. Entonces, estos tipos de integrales, cuando tú veas un e a la menos x al cuadrado, tú dices, uy, papá, esa integral va a estar súper complicado, porque ¿cómo quito ese x al cuadrado de ahí arriba? Hay otras maneras de hacerlo. Otra de las maneras con las que lo hacen es utilizando, eso ya se ve, lo van a ver en ecuaciones diferenciales, series de su expansión en series de Taylor. Entonces tú coges y expresas una función por medio de sumas, y lo chévere de esas sumas, cuando tú acuérdate que yo les había dicho que una función la puedes expresar por medio de una serie, es decir, de una suma infinita, así como en el polinomio. Acuérdate que en el polinomio Taylor simplemente era, por ejemplo, que tú expresas una función por medio de un polinomio, pero de manera finita. Cuando tú lo haces un serie, ya es una suma infinita. Entonces, pero lo bueno de pasar de una función a una suma es que tú puedes, obviamente, por linealidad de la integral, puedes integrar término a término esa suma, y eso es más bonito. Entonces así lo puedes hacer de esa manera, puedes resolver esa integral, pero ahorita no tenemos ninguna herramienta para resolver esa integral. Entonces digo, bueno, entonces si no lo puedo hacer así, yo digo ya, entonces la parte de poder, entonces ahora, como no puedo sacar esa integral, obviamente que yo no puedo calcular, entonces no tengo la capacidad ahorita, no puedo calcular. Profe, ¿y Dígame. no le hace falta al Euler elevado a la menos 4x cuadrado? ¿No le hace falta la derivada de lo que está arriba? La derivada de lo que está arriba. ¿Cómo que O la sea, derivada de lo que... multiplicarlo por la derivada que está arriba. Porque está sacando la derivada. No estoy sacando derivada. Aquí lo único que hice... no, acuérdate que cuando tú tienes... aquí lo que hago es que acuérdate que yo tengo que f es el vector gradiente de f. Entonces m, n, p, aquí es igual a la... Cierto. Aquí lo único que hice fue igualar esta derivada con esta m. O sea, no saqué derivada, lo que hice fue igualar, porque yo sé que esas dos cosas deben ser iguales. Entonces paso el diferencial al otro lado y tengo esta expresión de aquí. Pero yo digo, esa integral no la puedo sacar. Entonces yo digo, si no puedo sacar esa, entonces no voy a poder sacar, ya con que me falte una o que tengo problemas con una, no puedo poder sacar el resto. Entonces no puedo calcular la función potencial. Entonces digo, entonces, ¿qué hago? Ya no tengo esa herramienta a la mano. Entonces, pero yo recuerdo que si la función, ahora bien, yo recuerdo que la integral es independiente del camino. Y recordemos que cuáles eran los puntos que yo quería unir. Era el punto 0,00 y el punto, creo que era 1 menos 3, 2. Déjame un segundito, veo. 1 menos 3, 2. Entonces yo digo, bueno, recuérdate que era justamente lo que te mencionaba. Cualquier curva que yo tome, la respuesta de esa integral va a ser la misma, porque es independiente del camino. Entonces, como no puedo conseguir la función potencial, lo que se me ocurre es, entonces, voy a generar una curva R que sea una recta. Entonces voy a generar una curva R de t.
Porque digo, bueno, era el caso que yo, si no me sirve la potencial, entonces yo voy a generar la curva más fácil posible, la curva que yo sepa que es la más fácil posible. Eso es lo que yo voy a hacer. Voy a coger la curva más sencilla para que yo pueda hacer los cálculos de manera más sencilla posible. Y digo, perfecto, entonces la curva que yo conozco que es más fácil y que es más fácil de parametrizar es la recta, ¿verdad? Entonces yo aquí voy a tener x, y, z. Entonces voy a parametrizar esta recta. Entonces digo, bueno, aquí tendría punto inicial en x más punto final menos punto inicial por t. Acá tendría y, punto inicial más punto final, que sería menos 3, menos 3, menos 3, menos punto inicial por t. Y aquí tendría punto inicial en z más punto final menos punto inicial por t, donde este t varía entre 0 y 1. Digo, perfecto, entonces ahora escribo este r de t, lo escribí ahora sí más bonito, me quedaría x es igual a t, y sería igual a menos 3t, y z sería igual a 2t, donde este t está entre 0 y 1. Y digo, perfecto, entonces ya tenemos esa parte por ahí. Ahora bien, entonces ese r de t yo siempre me gusta escribirlo más bonito. A mí me gusta ponerlo como t, menos 3t, 2t, ¿verdad? Donde este t está entre 0 y 1. Ahora bien, entonces ahora con esta curva, que date cuenta que no es una curva complicada, yo cojo y aplico la definición. Entonces aplico la definición, sería la integral de a b f compuesto con r de t, producto punto con el r' de t por el dt. Y digo, perfecto, entonces esto me va a quedar el AB siempre son los límites de integración, es decir, de dónde a dónde va mi t. Va del 0, va de t de 0 a 1. Entonces, ¿qué más tengo que sacar? El r' de t. Yo siempre voy en este orden. Límites de integración, este vector, es decir, el r' de t. Entonces, el r' de t, simplemente cojo y derivo el r de t. Entonces, me va a quedar 1, menos 3, 2. Perfecto. Entonces, ya tengo el r' de t. Lo he sacado aquí. Y ahora vamos a sacar esa composición. La voy a poner aquí abajito. La f compuesta con r de t, por definición esto es f evaluado en r de t. ¿Conozco r de t? Sí, sí lo conozco, lo tengo justamente aquí. Entonces sería f evaluado en t, menos 3t, 2t. Y digo, perfecto, un segundito. Ahora sí, necesito el campo, obviamente, necesito el campo para obviamente coger y evaluar eso. Ok, un segundito que no se quiere mover la imagen. No se preocupe. Ah, perfecto, déjenme lo subo un poquito por aquí. Ahora sí, entonces tenemos ahí esa parte. Entonces, esto sería, es como que yo al campo le estuviera entregando como xt, como y, menos 3t y como z, 2t. Perfecto, entonces esto va a ser igual. Aquí me dice que es e a la menos 4 por, en este caso, x al cuadrado. Pero como x es t, me quedaría t al cuadrado. Entonces aquí me va a quedar menos 3. ¿Qué digo? Menos 3. Aquí me va a quedar, ¿qué me quedaría en el siguiente, en el campo? Me quedaría e a la menos 4 novenos por y al cuadrado. Pero y, lo que lo estoy entregando como y, es menos 3t. Es decir, me va a quedar 9t al cuadrado. Y acá, en la tercera componente, me queda menos e a la menos z al cuadrado. Pero yo sé que z le estoy entregando como ¿qué? Como 2t. Entonces me quedaría 4t al cuadrado. Entonces ya conseguí la composición. Date cuenta que aquí puedo simplificar este 9 con este 9 y me va a quedar e a la menos 4t al cuadrado, e a la menos 4t al cuadrado, e a la menos 4t al cuadrado. Perfecto. Ahora bien, ahora sí, hago entonces la composición, me quedó, ya te dije, e a la menos 4t al cuadrado, e a la menos 4t al cuadrado, e a la menos 4t al cuadrado, ¿verdad? Producto punto con 1, menos 3, 2 por el de t. Entonces hacemos ese producto punto y me quedaría la integral de 0 a 1. Aquí e a la menos 4t al cuadrado menos 3e a la menos 4t al cuadrado más 2e a la menos 4t al cuadrado de t. Entonces en este caso sumamos 2e a la menos 4t al cuadrado con e a la menos 4t al cuadrado, me quedaría 3e a la menos 4t al cuadrado. Con este 3
se me hace, entonces sería la integral de 0 a 1 de 0 por dt. Y la integral de 0, es decir, integrar la función constante, simplemente también lo podemos ver como el área bajo la curva es 0, es decir, no hay nada por debajo de esa curva. Entonces, esa integral, la integral que era independiente del camino, me quedó igual a 0. Entonces, date cuenta, cuando yo hablo de que un campo es conservativo, obviamente también continuo, ¿no? Por lo general casi siempre son continuos. Aquí, cuando yo hablo de que el campo es conservativo, me permite hacer dos cosas, o utilizar función potencial, o plantear una curva más sencilla. Entonces date cuenta, aquí ya se va, ¿qué? Se va ampliando nuestro campo para poder resolver este tipo de problemas. Entonces, recuérdate, no siempre la función potencial, porque vamos a veces encontrar problemas con la función potencial, pero este no fue el caso, este fue el caso en el que encontramos un problema con la función potencial porque no lo podía sacar. Entonces, lo que hacía yo, digo, bueno, entonces si no lo puedo hacer, lo que voy a hacer es que, como dice, como la integral es independiente de la trayectoria, planteo una curva que yo sé que sea fácil de integrar. La más fácil que yo sé que tengo para integrar es la curva, o sea, una recta, unir los dos puntos y ya está. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, en ese caso, como dio la función, o sea, dio la integral de línea igual a 0, también se puede decir que la trayectoria es cerrada. Bueno, ok, o sea, es que me estás preguntando, o sea, es verdad, hay un teorema que te dice efectivamente que si tú tienes que la integral, que el campo, a ver, ¿qué es lo que te dice ese teorema? Tú tienes que el campo es conservativo y continuo. Eso es lo primero que te pide. Lo otro que te pide es que la curva sea cerrada, es decir, que el punto inicial sea igual al punto final. Entonces, si eso pasa, te dice que esta integral f de r, que por lo general cuando la curva es cerrada, aquí se le pone un circulito, eso es lo que representa que estás integrando sobre una curva que es cerrada, es igual a 0. Lo que tú me estás preguntando es que si esto es igual a 0, entonces tú puedes suponer las cosas de acá arriba. Yo creo que no. Yo creo que sí hay integrales que te dan 0, pero no necesariamente el campo es conservativo, o peor aún, la curva no es cerrada. Es decir, yo creo que ir en este sentido no estaría correcto. Yo creo que simplemente es que si la curva, si el campo es conservativo y continuo, y la curva es cerrada, entonces la integral es 0. Pero yo al final, digo, al contrario, no creo que sea verdad. Al contrario, no creo que sea verdad, porque yo creo que pueden haber integrales que te den 0, pero no necesariamente se cumpla de arriba. Porque puedes tener bajo ciertas condiciones, imagínate que tú tienes una curva que sea cerrada, imagínate que, bueno, tú tienes una curva, que por ejemplo tú puedes tener integrales donde esta parte de aquí donde esa parte de ahí te dé, donde por ejemplo esta integral te dé 0, podrías buscar por ahí un ejemplo, sí creo que hay por ahí, donde la integral de línea te dé 0, pero no necesariamente eso va a implicar que la curva sea cerrada. El único lado en el que puedo decir, me parece, es este de aquí. Si el campo es conservativo, o sea, lo que te quiero decir es que el único campo que estoy segurísimo que puede decir, o sea, el único lado es que si el campo es conservativo y continuo, ¿verdad? El campo es conservativo y continuo y la curva cerrada, entonces puedes asegurar 100% que esta partecita se va a cumplir. Pero podrían existir integrales donde esa integral de línea te dé 0 y aún así, por ejemplo, hayas estado integrando sobre una curva. Es decir, ir en el sentido contrario no siempre puede ser verdad. Entonces, justamente eso es lo que tú me preguntabas. Si es que tú tienes que la integral es 0, el campo, ¿puedes asegurar que el campo es conservativo y continuo y que la curva es cerrada? No, eso no lo puedes asegurar, porque sí pueden haber integrales ahí que te den 0 y no necesariamente pasan lo que tienes arriba. Sí, eso era lo que me preguntabas, ¿verdad? ah,
O sea que no, o sea que si me da cero no, no quiere decir necesariamente que la curva regresa a donde partió, ¿no? No necesariamente implica eso, porque tú puedes tener por ejemplo, una curva que no se cerrada y sí te puede dar que la integral de línea sea cero. Eso sí, sí se puede dar. Entonces, que de cero no es específico con que la curva sea cerrada. Puede que sí te dé, haya alguna curva para que no sea cerrada que te dé la integral cero. Y que de cero, ¿qué significa? O sea, que de cero quiere decir de que no, bueno, es que no sé, o sea, ¿qué O significa que de sea, cero, pero eso que no depende. sea hacer nada? Que te dé cero, bueno, eso simplemente es que la integral ahí, que la integral te dé cero significa, pues eso, que la integral te dé cero, eso como les estaba explicando ayer, es que creo que tú no viniste ayer, o sí, no, lo que les explicaba ayer, hay diferentes enfoques para, para darle las integrales de línea. Una de esos podría ser el trabajo que realiza un campo para mover objetos o para poder desplazar un objeto por medio de por mover un objeto por medio de una curva. Las integrales de línea escalares se usan para calcular masas, pero no solo para calcular masas, también se usa para calcular áreas. Es decir, a la integral de línea tú le puedes dar una aplicación en específico. Entonces, una de esas aplicaciones es que tú puedes coger la integral de línea escalar, se ocupa cuando tú, por ejemplo, quieres calcular la masa de un alambre sabiendo la densidad lineal en cada punto. Pero también a la integral de línea, esa misma integral de línea, la puedes interpretar como que es toda esta, es como aquí lo que te digo. Ahí, si tú buscas en internet, hay un ejemplo, hay una imagen que es más o menos así, que la integral de línea la puedes interpretar como el área si tú dices, bueno, yo quiero calcular, yo voy a integrar sobre una curva, pero esta función f que tú le das, tú puedes interpretarla como una función de altura. Entonces, lo que estarías calculando sería esta área. El área, por así decirlo, si es que esto representa una valla, estarías calculando el área de la valla. Eso es lo que te trato de decir. Así, estarías calculando esta. Bueno, no, creo que no quedó el mejor ejemplo posible aquí con ese gráfico, por ejemplo. Esto era lo que te trataba de decir. Si, imagínate que esto sea una cerca de un patio, entonces lo que tú calcularías con esa integral de línea sería el área. Lo que tú estarías sería calculando el área. Si es que tú dices que esta f, como tú date cuenta que tú que estás recorriendo la curva, por eso es que usas integral de línea. Pero esta f, si es que esta f te representa una función de altura, entonces al momento que estás recorriendo la curva y estás tomando las alturas, entonces estarías sacando toda esta área. Pero ahora bien, si tú dotas que tú calculas una integral de línea de esta f de aquí, pero esta f representa una función de densidad, entonces toda esta integral de línea te da una masa. Aquí lo voy a poner en minúscula para que no confundirnos. Todo esto te va a dar una masa. Por ejemplo, yo puedo tener incluso el mismo gráfico, pero ahora lo que yo estoy sacando, lo que yo voy a ir sacando es la masa total de este alambre. E incluso, si te das cuenta, si es que tú a f la pones como 1, es decir, la función la pones aquí, f de, por ejemplo, de x, y, z, la pones como 1, entonces, ¿qué te va? La integral de línea que estás calculando aquí sería esta integral de línea, que por definición sería la integral de a a b de la composición con la parametrización por el r' de t. Pero esto, como este es 1, aquí un segundito, nosotros sabemos que esto, como la función es 1, simplemente me va a quedar la integral de a a b r' de t, la norma de r'(t). Y date cuenta que, como te digo, si es que tú a f la denotas como 1, entonces lo que tú estás calculando aquí es la longitud de arco. Entonces, la longitud de arco. Entonces, si tú me preguntas específicamente qué te da, como por ejemplo, en cálculo de una variable, como uno dice, bueno, la integral, ¿qué es lo que mide? El área bajo la curva. Aquí en la integral de línea puede calcularte varias cosas. Eso es lo que yo trato de decir. Entonces, si tú me preguntas exactamente qué te da la integral
de línea, eso va a depender de qué campo, de qué función tú estés utilizando y en qué aplicación tú lo estés usando. Entonces, por eso simplemente te digo, la integral de línea pues te da ese valor. Pero qué representa eso va a depender de la función que tú estés usando, de la aplicación que se esté dando esa integral de línea. ¿Por eso quedó claro? Sí, profe, sí me quedó claro. Es que pensé que era solo para una sola interpretación, pero tiene No, no, bastante implicación. sí, sí, hay bastante. De hecho, las más comunes son esas que te puse. Calcular un área, calcular una densidad. Para la de cuando usas campos, lo común es, por ejemplo, a veces te piden energía, a veces te piden trabajo. Entonces ahí tienes varias cosas. Trabajo, energía, todas esas cosas ocupan integral de línea. No solo eso, podrían ser, de eso va a depender. Yo qué sé, podría, imagínate que sea el efecto de un campo magnético sobre esa curva, ¿ya? Entonces ahí te dan esa F que te estén dando es el campo magnético. Yo qué sé, supongamos que te den que sea el campo eléctrico o que te piden, por ejemplo, que saques la carga de yo qué sé, la carga total sobre un alambre, pero te dan que esa función, la F de X, Y, sea por ejemplo, la carga puntual. Entonces tú coges integral sobre todo, te va a dar entonces la carga total sobre el alambre. Entonces eso va a depender de lo que te den de lo que te dé el ejercicio como función F y de la aplicación que te esté diciendo. Igualito es como cualquier ejercicio matemático, todo va a depender de la aplicación que se le esté dando al ejercicio, así como con Lagrange. ¿Qué se calcula con Lagrange? Máximos y mínimos. Máximo y mínimo de qué, eso va a depender de la aplicación de la que estés tratando. Si estás hablando de distancias, distancias. Si estás hablando de funciones, funciones. Si estás hablando electricidad y magnetismo. Entonces, flujo. Sí, pero eso se usa con integrales de flujo que se ven más adelante. Entonces, eso sería esa partecita ahí. Me quedaron muchísimos ejercicios por afuera. De hecho, dame un segundito a ver si veo uno en específico que yo haya visto que sea interesante. Es que justo me recordó también al flujo magnético, que se le iguala a cero, que es una integral así. Bueno, ahí sí, como yo no he visto esa materia, o sea, no soy tan experto en la materia, no te podría asegurar eso, pero como te digo, estas integrales, oye hermano, estas integrales de línea, flujo y todo eso se usan en electricidad y magnetismo. No. La integral de línea. Sí, si no recuerdo que estaba en algo, que no recuerdo exactamente en qué. La ley de Ampère, ¿no es? La ley de Ampère. Sí, creo. Ya, entonces sí, se usan eso, entonces date cuenta que estas integrales se usan por ejemplo, en electricidad. Yo estoy viendo electricidad y magnetismo. Sí, Ya, se usan ahí, entonces date cuenta, ahí se les dan otras aplicaciones. Entonces, si tú me preguntas qué te da la integral de línea, eso va a depender de la aplicación. En ese caso, en electricidad y magnetismo se usan para eso mismo, electricidad y para efectos de magnetismo. Entonces, sería esa parte. Sí, es de la ley de Ampère, ¿no? Sí. Ah, ya viste, la ley de Ampère aplica una integral de línea. Entonces, ahí, ¿y qué es el campo? ¿Cuál es el campo que se da? ¿Qué es lo que te dice que se sabe? es el campo magnético. Ah, ya, eso, el campo magnético. Entonces, ya date cuenta, eso es otra aplicación. Entonces, si es que a ti en un ejercicio te ponen, bueno, te dan B, o sea, el F en este caso, solo que en electricidad y magnetismo se le dan letras en específico. Pero, por ejemplo, te dicen sea, yo qué sé, F, el campo magnético, entonces te piden que calcules el campo magnético sobre una curva determinada y ya está, una integral de línea. Entonces, ¿qué te calcula esa? Ya no te está calculando el trabajo, no te está pidiendo que calcules el trabajo, te está calculando el campo magnético sobre el efecto del campo magnético sobre esa curva. Y entonces esa sería esa partecita. Entonces, ahí yo creo que ya queda respondida esa pregunta. Entonces, ¿quedó alguna duda, una preguntita? Sí ha quedado claro los dos temas de integral de línea que es que son temas bastante extensos y yo siento a veces que no cubro tantos ejercicios como me gustaría cubrir. O sea, ¿te ha parecido que la clase está, de hecho, ya déjame grabar, déjame dejar de grabar? Eh, Sí, con respecto, ¿hay algún ejercicio que les gustaría que cubra en específico? Porque yo he cubierto algunos de los que yo he considerado, obviamente. Función potencial, cuando no puedes usar la función potencial, cómo utilizar la definición, o sea, uh, ¿alguna duda con respecto a alguno de los temas que hemos visto para reforzarla tal vez la siguiente semana? ¿O La todo ha verdad, quedado claro? no, la verdad que sí me quedó más claro porque por lo menos, o sea, yo no tengo clases el lunes y como no tengo clases el lunes de cálculo,